Albert Rivera se ha venido arriba y esta mañana ha roto con Mariano Rajoy. Aupado por las buenas expectativas electorales que le dan las encuestas, ha decidido echarle un pulso al gobierno. Y esta mañana, en la sesión de control, ha arremetido contra el presidente del gobierno diciéndole que por qué no controlaba más la situación en Cataluña, por qué no había recurrido el voto delegado de Puigdemont y Comín, los fugados del nacionalismo catalán. Ha dicho que si seguía así, le retiraría el apoyo en la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Mariano Rajoy le ha contestado: no sea usted aprovechategui, está aprovechando las circunstancias en Cataluña para sus réditos electorales. Y finalmente Albert Rivera ha cumplido con su promesa, ha decidido retirar ese apoyo al 155. ¿Qué supone? ¿En qué acabará todo esto? No lo sabemos. Esta noche debatiremos acerca de ese asunto. Lo que sí ha hecho el gobierno ha sido recurrir esa ley del Parlamento que permitiría nombrar a Puigdemont aunque esté fugado. Pero bueno, eso ya ha ido al Constitucional y seguramente Puigdemont se va a quedar sin alternativas. Pero bueno, el caso es que, volviendo al asunto del principio, ¿por qué Albert Rivera se viene tan arriba? Por la encuesta del CIS de ayer, que decía que su partido Ciudadanos ha dado el sorpaso al PSOE, se ha convertido en segunda fuerza política. Al parecer hay algo más. Según los expertos en Demoscopia, esa encuesta del CIS está excesivamente maquillada, cocinada, porque si se aplicara en pulcritud, realmente Ciudadanos se convertiría en la primera fuerza política, incluso por delante del Partido Popular. De ser así, nos encontramos ante unas expectativas electorales realmente apasionantes. Como, por cierto, apasionante la situación mundial, la de geoestrategia internacional que se ha generado después de que Donald Trump haya decidido romper el acuerdo nuclear con Irán. Hay algunos que consideran que es un loco peligroso, que está poniendo en peligro la paz mundial, moviendo el avispero de la zona más caliente del planeta, que es Oriente Medio. Otros, sin embargo, consideran que ha hecho lo oportuno, lo adecuado, porque Irán, en realidad, está enriqueciendo uranio para fabricar armas nucleares. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a debatirlo esta noche. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables. La verdad es que la actualidad está realmente apasionante y para analizarla esta noche contamos con nuestros intocables del día. Javier Galue, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estás? Consultor, profesor del Instituto de Empresa, gracias por acompañarnos esta noche. Encantadísimo. Alberto Rubio, ¿qué tal? Director de The Diplomat in Spain, periodista, gracias por acompañarnos también. Gracias a vosotros por la invitación. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, gracias por estar una noche con nosotros. Un placer, en una gran mesa y con un gran presentador y moderador, encantado. Muchas gracias, Borja. Y Martu Garrote, qué placer recibir a nuestra abogada Martu Garrote. Me da mucha alegría verte. La persona que tuvo un papel destacado en el Partido Socialista y que no lo tuvo más por culpa de Pedro Sánchez, pero ya veremos qué depara el futuro, ¿no? Bueno, de momento estoy fuera del PSOE, por voluntad de Pedro y mía, a la limón, ¿no? Él por echarme y yo por irme antes de que me eche. Y ya veremos. Bueno, la vida da muchas vueltas. Y tanto que da muchas vueltas como está dando vueltas la situación. La verdad es que esta mañana nos hemos llevado una sorpresa cuando en la sesión de control al gobierno Albert Rivera iba como muy cargado de armas y ha decidido arremeter contra Mariano Rajoy. Le ha echado en cara, pero señor Rajoy, ¿usted cómo no combate más el nacionalismo imperante en Cataluña? ¿Cómo no recurrió ese voto delegado que Toni Comín y Carles Puigdemont tienen y por tanto pueden ejercer a pesar de que estén fugados en el extranjero? Mariano Rajoy se ha revuelto contra Rivera diciéndole: oiga, no sea usted aprovechategui de la situación para tratar de sacar un rédito político y electoral a una crisis con la que tenemos en Cataluña. La verdad es que ha sido de lo más apasionante el rifirrafe que han tenido, vean. Constitucional, esta misma semana ha admitido a trámite un recurso de amparo ciudadanos. Por tanto, ¿por qué usted no lo hace? Nos lo tendrá que explicar. Pero le digo una cosa, hablando de sospechas, primero, esto no va por kilos, no va por número de recursos, va por acertar. Y nosotros le pedimos que lo haga. Le hemos apoyado en todo, señor Rajoy, en todo. Ningún grupo de esta Cámara le ha apoyado tanto como Ciudadanos y por eso se lo pedimos. Y segundo, señor Rajoy, hoy nos hemos enterado que la Fiscalía confirma que se dedicó dinero del FLA, que usted dijo aquí que no se dedicó ni un duro, al 9N, no ya al 1 de octubre, al 9 de noviembre. Señor Rajoy, esto es una tomadura de pelo. No puede ser que el dinero público ustedes no lo vigilen. No puede ser que con facturas a cargo del dinero de todos los españoles nos tomen el pelo los que dan un golpe de Estado. Por tanto, señor Rajoy, le pido que vigilen ustedes el dinero y si no, que haga responsable a alguien. Usted no puede mirar hacia otro lado mientras nos dan un golpe. Y señor Rajoy, le hemos apoyado hasta ahora, pero solo le apoyaremos si ustedes vigilan de cerca lo que hacen los separatistas en Cataluña. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo.
Señor presidente. Mire, señoría, los diputados del Partido Popular también han acudido en amparo al Tribunal Constitucional. Sí, pero quien no tiene legitimación activa para hacerlo es el Gobierno de España, pero sí los diputados del Parlamento de Cataluña. Si no, yo hubiera ido, porque comprenderá que después de haber presentado 25 recursos no tiene ningún sentido que no presentara el 26, salvo que fuera para permitirle a usted hacer una pregunta aquí en esta Cámara. Pero le voy a decir una cosa. Yo pienso que tenemos un objetivo compartido y creo que escenificar un supuesto desacuerdo realmente no tiene ningún interés. Y no creo que sea bueno dedicar sus energías pues, a criticar al Gobierno en asuntos de Estado, señor Rivera. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Y yo le pido que se comporte usted con la misma lealtad con la que se está comportando el Partido Socialista. Y no sé si les hago daño a ustedes con esta afirmación. Simplemente compórtese usted como se está comportando en el tema de Cataluña el Partido Socialista y, sinceramente, nos iría mucho mejor. Muchas gracias, señor presidente. Ya lo han visto, Rajoy en estado puro. Está usted de aprovechategui y hasta entonces era solo una amenaza la de Albert Rivera. ¿Qué pasa? Que acabada la sesión, en los pasillos, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha confirmado que efectivamente le retira su apoyo al Gobierno en la aplicación del 155 en Cataluña. Parece que es bastante más serio lo que hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de un golpe de Estado financiado con dinero público. Hoy hemos sabido a través de la Fiscalía, parece ser que se ha financiado también el 9 de noviembre, no solo el 1 de octubre, y por tanto que con facturas a cargo del FLA, del Fondo de Liquidez que tiene que pagar farmacias, geriátricos, proveedores, que a cargo de ese fondo se pague el 9 de noviembre es una vergüenza. Y por tanto a Rajoy le he dicho básicamente que nosotros no vamos a seguir apoyando al Gobierno en esto. No puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado ante facturas de este tipo. Ahora no quiere recurrir el voto de Comín y de Puigdemont. Es evidente que tienen legitimación procesal, es evidente que el Gobierno ha recurrido otras decisiones de la mesa que son exactamente iguales y por tanto me parece que Rajoy en Cataluña quiere mirar hacia otro lado otra vez y que haya un Gobierno de cualquier manera. Y nosotros, que hemos ganado las elecciones en Cataluña y que hemos apoyado al Gobierno, no queremos mirar hacia otro lado, queremos controlar y saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte de España. Esa es la distancia que ahora separa al Gobierno de Rajoy con Ciudadanos. Han retirado ese apoyo. ¿Qué supone que Ciudadanos retire el apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña? La verdad es que no lo sabemos muy bien, ahora lo debatiremos. El caso es que la primera reacción que se ha producido desde el partido del Gobierno, desde el Partido Popular, ha sido la de su coordinador general, Fernando Martínez Maillo. Ha acusado a Albert Rivera de pataleta infantil. Que no apoya ya el que se aplique el 155, realmente tiene que explicar a los españoles qué significa eso, ¿no? El Gobierno ha presentado más de 25 recursos de inconstitucionalidad. Hoy Puigdemont no es presidente y no va a ser presidente gracias al Gobierno que presenta los recursos. En fin, yo creo que el Gobierno está actuando aplicando el 155 y poniendo moderación, tranquilidad en Cataluña y gobernando la Generalitat y sinceramente, hombre, las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas, simplemente hay que superarlas. Ha sido una pataleta infantil, ha sido una decisión política adecuada. ¿Qué es lo que supone? No lo sé, Borja, ¿qué te parece? Bueno, las imágenes han sido muy evidentes, ¿no? Yo creo que a Albert Rivera le faltan todavía unos cuantos años de experiencia de gestión, sobre todo porque se basa en el principio de acción y reacción, es decir, él estaba sumido en su egolatría de los resultados del CIS y se ha venido arriba en el Congreso, lo hemos visto aquí con Rajoy. Para mí me hace mucha gracia aparte de las declaraciones que ha hecho. O sea, la primera es los que han ganado las elecciones en Cataluña, como bien ha dicho, no han movido absolutamente nada en Cataluña y resulta que ahora se erigen en los adalides de la defensa contra los golpistas, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría saber y leer la letra pequeña del acuerdo que han tenido con el Partido Popular para poder lograr ese consenso de tripartito y aplicar el 155, si en ese consenso había una exigencia flagrante, taxativa y además para mí deleznable, que era el mantenimiento de TV3 tal y como está en estos momentos gestionada. A lo mejor ha sido el propio Ciudadanos o el Partido Socialista los que han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy mantener TV3 como está para apoyar el 155. Eso habría que hacer un pequeño estudio y me gustaría que a lo mejor alguien le hiciera esa pregunta al señor Rivera en pasillos. Me vale exactamente igual contarle que conteste. Pero aparte de todo, esta mañana escuchaba a un periodista decir algo que me ha gustado mucho. Albert Rivera es como los móviles que van con el plástico
y que al cabo de 2 años siguen con el plástico en la carcasa, ¿no? Es exactamente igual, un señor que no ha gobernado y pretende darnos lecciones. Mire usted, señor Rivera, hablando de municipalista a una persona que pretende entender, entre otras cosas, el municipalismo, puesto que si pretende gobernar España, pretenderá gobernar los más de 8.000 municipios que hay en España. El FLA no tiene un destino nominal, es decir, el FLA no tiene un destino finalista. El FLA se destina a las comunidades autónomas con el único propósito que efectivamente sufraguen los gastos, como dice él, de farmacia, los gastos demagogos que utiliza el señor Rivera, de farmacias y otra serie de necesidades. Quien tiene que definir el gasto finalista del FLA son los interventores habilitados nacionales. Es decir, si hay algún culpable, como aparentemente yo, si me preguntaran a nivel particular, sí creo que ha habido destino de fondos públicos a los golpistas, pero si hay algún culpable de que eso se haya producido y que haya enmascarado las facturas de cara al gobierno, es el interventor o interventora habilitado nacional, que es el que fiscaliza y remite al Tribunal de Cuentas y al Gobierno cada uno de las facturas. Es decir, no una persona del Gobierno. No, es que no es un funcionario. No, es que los políticos no fiscalizan esos gastos. El político lo que destina es una partida a la comunidad autónoma. Y es el interventor el que fiscaliza todas y cada una de las facturas que le llegan por parte de los políticos y de los encargados de cada área en función de la comunidad. Bueno, por al margen de esa cuestión puntual, Martu, ¿qué te parece el rifirrafe que han tenido? Pues mira, me parecen varias cosas que, si quieres saber por qué no se toca TV3, te lo digo yo, porque lo pidió Miquel Iceta del PSC, no tiene nada que ver con Ciudadanos. Es una exigencia del PSC de Cataluña, y lo pide Miquel Iceta, que no se puede tocar TV3. Y de hecho solo entra el PSOE en este acuerdo del 155 porque no se toca TV3, que Ciudadanos estaba encantado que le metieran mano. Yo no sé si era mejor o peor. Yo, para mi gusto, le hubiera metido mano a TV3, que pues es un nido. Todos ¿vale? nos habíamos quedado con la sensación de que era Ciudadanos también quien exigía mayor moderación en la aplicación del 155. No. En el Lo caso cual sorprendería, como bien dice caso Borja, del que ahora se venga a quejar del resultado, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, lo que hace hoy Rivera es lógico. El Partido Popular ha pactado con el PNV que se acabe el 155, como sea, porque si no el PNV no le aprueba los presupuestos. Y sin presupuestos estamos todos fastidiados, por decirlo así finamente. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular? No ponga dificultades, que voten los fugaos, que vote una señora con peluca, a mí me da todo igual, que vote el que sea y que nombren a quien quieran, con tal de que no sea Puigdemont, ¿vale? Que nombren a cualquier... Pero es que, porque necesito Martu, desconectar. o sea, que es el PP quien le ha puesto en bandeja a Ciudadanos esta situación, Hombre, para llevarse bien con el PNV. ¿No parece demasiado enrevesado? No, porque Ciudadanos no le puede retirar el apoyo de ninguna manera, porque eso sí que hundiría las perspectivas. Si Ciudadanos mañana dice no apruebo los presupuestos, eso sí que le hunde perspectivas electorales todas, porque el votante de Ciudadanos y de PP ahora mismo es muy permeable a caerse de un lado y de otro, estando caminando por un sendero muy estrecho, ¿no? Y cualquiera de los dos que haga algo que se considere en contra de España perderá los votos. Por tanto, el Ciudadanos no puede plantearse bajo ningún concepto no votar estos presupuestos. Pero el PNV, a su electorado, oiga, que estos de Madrid no vienen con el tractor, como dijo Aitor, no han traído el tractor, no hay y les importa lo mismo, porque además ellos sí tienen su gobierno bien amarrado, ¿no? Y además tienen su cupo, con lo cual si no hay presupuestos, ¿qué más les da si ellos ya nos han metido la mano en el bolsillo a todos los españoles? Porque el PNV metió la mano en el bolsillo de todos los españoles a primeros de año, cuando el PP les dio un regalazo de cupo, ¿no? Y ahora, ¿qué más les da que haya presupuestos que no? Que los demás estamos fastidiados, que el resto de comunidades autónomas van por aquí, ¿qué más nos da? Esto ya no lo hemos visto, el PNV van a lo suyo, siempre lo han ido. El cupo fue el PP y Ciudadanos también, ¿eh? No, y Ciudadanos también, si a mí Ciudadanos plim y clim, lo que pasa es que el que está en el gobierno ahora es el PP, el que quiere seguir en el gobierno es el PP. Por mí que hubiera elecciones mañana y poníamos un poco la centrifugadora y algunos saldrían fuera, ¿no? Porque ya vendría bien que los españoles estamos un poco hasta aquí de casi todos los que hay ahí, por tanto si hubiera elecciones ahora ya se ha visto que el CIS está alborotado, pero es que si hay elecciones ahora se van a alborotar más, con lo cual yo encantada. A ver, Javier Galúe, ¿cómo lo ves? Bueno, yo opino bastante diferente que Borja porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, si es un interventor que no depende de los políticos, ¿por qué Montoro ha dicho y ha asegurado que no se ha gastado ningún solo euro? Porque es Montoro el que lo controla. Entonces, ahí hay una contradicción a uno. No. Montoro, insisto, Montoro como político destina una partida determinada al FLA, en este caso Cataluña. Él, hasta que no le remita la interventora las facturas... Entonces no lo digas hasta que te la remita. Bueno, a lo mejor se ha precipitado, pero una cosa es que te precipites o que des una información demasiado alegre y otra cosa es que tenga el conocimiento exhaustivo. No, eso está claro, pero no lo digas. ¿Por qué? Bueno, porque le ha dado artillería pesada a los independentistas, incluso en Alemania, para defenderse, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que no entiendo.
Dejación de funciones. Yo conozco a Javier desde hace tiempo ya y yo creo que desde la primera vez hemos hablado de que hay dejación de funciones, ha habido por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular muchos años que se ha dejado adoctrinar, se ha dejado que en Cataluña se hable lo que sea de España y nadie sale a defender absolutamente ningún principio. Se ha dejado que toda la estructura estatal, digo estatal, de toda España no actúe cuando se ponen embajadas fuera de España. Pero Javier, eso ha ocurrido etcétera. en los últimos 30 años y es igual quien estuviera en el gobierno de Madrid, si el Por eso PP o digo- el PSOE, por porque eso digo que como los necesitaban dos- los votos de los nacionalistas, Claro. alimentaban un monstruo, creo que sin darse cuenta del auténtico monstruo que estaban alimentando. Y ahora, 30 años después, nos encontramos con esto y de repente ¿Cómo lo alguien paras? dice, ¿cómo que nadie ha hecho nada? Porque se han aprovechado todos de la situación. Claro, ¿cómo lo paras? Pero es que lo has dejado crecer, el árbol ya está súper grande y ya como lo tuerces, no hay manera. Entonces ahora solamente con legalidad no se va a poder, porque el problema no es solo legal. Yo Solamente sé con que legalidad no, entonces hay no que se va a recurrir a la poder. ilegalidad para No, resolverlo. que aparte de la solamente no significa que aparte de la parte judicial, Ajá. tenemos que ir allí y convencer a la gente de muchas cosas, porque si no el problema no existe. Cuando tú cortas un árbol y no le cortas la raíz, ese vuelve a crecer. Entonces, si no actuamos con los motivos reales, porque la parte legal es la consecuencia de un problema. El problema es emocional, el problema es de identidad, el problema es de sembrar odio a lo que significa España. Eso no se quita solamente con ley, eso con ley lo paras, pero no lo quitas, no lo difuminas, no lo destruyes. Entonces hay que actuar en otras muchas, de otras muchas maneras, en Sí, otros bueno. sitios que no se está actuando. Por ejemplo, los colegios, Supongo por que ejemplo, ahora- la TV3. Supongo que Por ahora ejemplo, hay que parar el golpe con la legalidad y luego hacerse un planteamiento a futuro de lo que es lo que hay que hacer en Cataluña. Un a debate futuro no, es que sí, profundo. A presente, ocurriendo. a presente. A presente. y Claro, un las cosas debate siguen ocurriendo ha pasado todos los casi. presente. No sé, Alberto, ¿cómo lo ves? Pues bueno, como sabéis, yo soy el menos político de todos los que estáis en esta mesa, por lo Eres menos el más menos diplomático, especialista, cierto. soy el más diplomático, efectivamente, pero no voy a ser diplomático en este caso. Lo que sí os puedo dar es la visión de algo más ciudadana. Y es decir, yo creo que como ciudadanos todos estamos volviendo a pensar otra vez lo mismo. Otra vez volvemos a empezar, otra vez podemos dejar de confiar en los políticos, si es que alguna vez hemos confiado en ellos, porque nos están dando una nueva lección de lamentable comportamiento político cuando deberían ser todo lo contrario. Es decir, voy al ámbito de las percepciones y, por ejemplo, en este rifirrafe que hemos visto entre Rivera y Rajoy, no voy a prejuzgar quién tiene razón o quién no la tiene. Lo que sí sé es que Rivera ha hecho una acusación muy concreta, ha ido al grano, le ha enseñado una página de un periódico al presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno ha hecho una finta, pero no ha negado la acusación. Es decir, la ha dejado en el aire, muy a la gallega, muy a su estilo, muy al estilo Rajoy, que todos conocemos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué me está ocultando, presidente? ¿Qué más tiene que contarme? Un diputado de la oposición, en este caso, que no es jefe de la oposición todavía. ¿Qué tiene que contarme el PSOE? De todo, como hablaba Marta antes, el 155 y TV3. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos un medio de comunicación, algo tan importante? Es decir, que aquí Para la política. entre todas la mataron y ella sola se murió, ¿no? Me da la impresión de que Como todo el mundo siempre. tiene algo que ver en el asunto y ahora se echan los trastos unos Como encima siempre. de otros. Como Sí. siempre, es que lo de Cataluña viene de lejos, quiero decir, que lo hemos estado comentando. Y además es que ahora vivimos en la gilipolítica. Gili significa corto, no otra cosa, ¿no? Es la política a corto plazo. Entonces, miramos la encuesta de hoy y buscamos soluciones hoy, miramos la encuesta de mañana y soluciones mañana. Y nadie levanta la vista y piensa que la política debería solucionar problemas a 10, 15 y 20 años vista. Entonces, el problema de Cataluña, hay que dar soluciones a presente que solucionen el futuro, pero a presente. Pero claro, si hoy lo que hacemos es, hay que meter mano a TV3, hay que meter mano a TV3. Entonces, cualquier partido de izquierda dice, no, intervenir un medio, esto me quita votos. Perdona. Es que TV3 hace mucho tiempo que no es un medio de comunicación, es un medio de incomunicación. Propaganda, es ¿no? propaganda Propaganda partidista, barata, ¿no? además. Entonces, hay que meter mano al TV3, hay que meter mano en la educación en Cataluña. Meter mano, pues a lo mejor hay que plantearse que ahí hay que intervenir competencias, recuperarlas para el Estado o mantener el 155 al estilo. Hay muchísimas Hombre, cosas que hacer. Alberto, en el momento educación, que todo el mundo tiene tanto miedo de meter mano, en Claro. el momento que un profesor de un instituto de Sant Andreu de la Barca dice, a ver, los hijos de los guardias civiles, Que levante la ¿estáis, mano, estáis sí. orgullosos de lo que vuestros Ya. padres hicieron ayer, que pegaron lo- palos como animales? y Hay que que, lo hay que defiende- intervenir, Pues y eso- eso ya no es intervenir la educación, es intervenir la convivencia humana y la protección Pues del claro, menor. pues por eso vamos, pero ya no solo es, este es el punto grave, es lo del señalamiento de los hijos, pero en general
en general, todo el sistema educativo, como está diseñado actualmente, que llevan 15 o 20 años trabajando en ello, es perverso. Es perverso a lo que se les enseña a los niños en las escuelas. La imposición del catalán, la inmersión lingüística ha dejado de ser una inmersión lingüística para defender el catalán, que estuvo bien en su día, para defenderle y para homologarle y ayudarle a ponerse al nivel del castellano, y se ha convertido en un sistema de segregación. O eres catalano parlante y por tanto eres de los míos, o colono, ¿no? Y esto ya desde la escuela, los niños se distinguen, entonces ningún niño quiere ser colono, por tanto hay que hablar catalán aunque en tu casa no se hable y aunque no sea tu lengua materna, y la organización, la ONU y la Save the Children y la protección a los menores, que no me acuerdo exactamente el organismo. La ONU tampoco muy definida. No, es una organización mundial de defensa de la infancia. Y ha dicho UNICEF. que todos UNICEF. UNICEF, perdón. Eso, Joder, he dado por todos los organismos Te ha faltado la internacionales. UNESCO, varias, pues te referías a UNICEF. A UNICEF. Ya ha dicho que los niños tienen derecho a ser educados en su lengua materna, como mínimo mientras son pequeños, ¿no? Ese derecho se pisotea en Cataluña. Y oye, si se pisoteara otro derecho humano en Cataluña, o en Galicia, o en Madrid, o en Murcia, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero en Cataluña hay que callarse por la corrección política. De eso, que tú sales fuera de España, el resto de Europa, y piensan que es lo contrario, que es el Estado español que está atacando todos los... Es que ese dinero que no ha controlado Montoro, ese dinero que no ha controlado Montoro se ha ido a embajadas. Se ha ido a embajadas. Pero revertir eso no solo cuesta mucho dinero, sino mucho tiempo. Claro. Y pero empezar hoy mejor que mañana. Necesitamos el apoyo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y a ver cómo lo hacemos para cambiar esa percepción. Dices el apoyo de Alemania, te refieres al Tribunal Regional de Schleswig-Holstein. Por ejemplo, uno de ellos. Que también considera que un traidor de rebelión a España no es equiparable a alta traición en Alemania. Uy, pues ahora no le voy a conceder el traslado. Es que Alemania también tiene sus cosillas. O nos referimos a las legales cuestiones que hay en Bélgica, por ejemplo, también, que dicen, uy, ¿qué estarán haciendo los españoles? Yo digo totalmente de que acuerdo. ojalá toda la socialdemocracia de España pensara como Martu. Si realmente la socialdemocracia pensara como tú, probablemente no nos veríamos en la circunstancia en la que nos vemos, tener que haber aplicado un 155. Si pensara como Martu, tendríamos un partido socialista sólido y como debe ser, con capacidad de gobierno. Pero ese es otro tema. No, pero es la realidad. Es decir, el problema es que tenemos hoy en día un partido socialista obrero español que es de todo menos obrero y español. Es decir, el socialista tampoco está muy claro. Es que como el socialismo ahora mismo, yo creo que mientras sigan estos dirigentes no tiene ese fin socialista que está contemplado. No nos desviemos. Pero no nos desviamos. Pero bueno, la realidad es que ojalá fuera así, porque entonces se hubiera aplicado un 155 distinto, probablemente al gusto del señor Rivera. O no, insisto, yo me gustaría que le preguntaran el por qué no se ha intervenido, por mucho que diga Martu lo de IZ, por qué no se ha intervenido TV3 con una mayor virulencia. A lo mejor el señor Rivera, insisto, tendría mucho que decir. Pero a lo mejor a día de hoy es el segundo partido, todavía es el segundo partido en escaños en este país. No, pero a lo mejor está en lo cierto, Martu, y fue una exigencia de Miquel Iceta del PSC. No, pero yo sigo haciendo más pero yo sigo haciendo más reflexiones. Sí, lo de Iceta no me extraña para nada, pero desde luego, si realmente el señor Rivera tiene esa virulencia hacia la escasa aplicación del 155 o meliflua, vamos a decirlo así, me extraña porque su portavoz en Cataluña, Inés Arrimadas, no ha hecho esa defensa fortalecida y consolidada de esos principios básicos de defensa del 155 en Cataluña, porque es el partido que ha ganado las elecciones. Vamos a recordarlo todo de verdad. Pero lo que sí que digo, y como idea fuerza me gustaría consolidar, es decir, nunca llueve a gusto de todos. El señor Rajoy, para la izquierda, y aquí lo he vivido en algunos debates, la izquierda que no tiene concebida la idea de nación, la idea de patria, la idea de unidad de España, parece ser que está interviniendo Cataluña. Para la derecha más radical parece ser que está siendo demasiado flojo en la intervención en Cataluña. Bueno, pues lo ha dicho Rajoy. No, claro, es que lo ha dicho Rajoy en su alocución y me parece bastante acertado. Hemos hecho bastantes recursos. Creo que lo que está haciendo Rajoy, más o menos con su carácter, que algunos a mí mismo que me hierve más la sangre, me gustaría que fuera más potente hablando, pero la realidad es que con la ley en la mano está consiguiendo parar el golpe de Estado en Cataluña, y la realidad es que hay golpistas en la cárcel en estos momentos, y eso hace unos meses era algo impensable. A ver, como Alberto es el más diplomático, no interrumpe, ya interrumpo yo por ti. No, yo es que estoy aquí viendo y además me lo estoy pasando muy bien, viendo cómo debatís. No, yo, por retomar el argumento anterior, lo que sí diría es que esa falta de política de Estado, de acuerdo sobre política de Estado, en el que muchas veces vemos a nuestros políticos nacionales hablar y exigir a la otra parte que respeten y que acuerden una política de Estado con ellos, es decir, su política de Estado, no la del otro,
Lo que sí veo peligroso es que lo que estemos haciendo en Cataluña puede tener un reflejo en otras regiones de España. Y lo estamos viendo en Valencia y lo estamos viendo también en Baleares. Donde os recuerdo que hoy, sin ir más lejos, hemos visto cómo una oposición para la sanidad de Balear primaba a aquellos, no solamente primaba, sino que seleccionaba a los que hablaban catalán por encima de los que no lo hablaban. Y por eso les quedan desiertas la mitad de las oposiciones. Y también hemos visto cómo personas que necesitan un tratamiento específico se han quedado sin el terapeuta correspondiente porque no hablaba catalán y cosas por el estilo. Pero por en Baleares eso se está produciendo una situación muy grave con eso. Lo que estemos haciendo ahora en Cataluña, lo que permitamos hacer en el País Vasco, va a tener un reflejo en el resto de las regiones españolas inmediatamente o en muy poco tiempo. Mira, yo entendí Navarra también, Sí, y además bastante bueno, como todos, yo tengo un muy buen amigo que es muy independentista y una vez nos sentamos y dijimos, mira, vamos a quitarnos aquí todos los prejuicios y vamos de verdad a intentar llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Y cuando llega un momento en que replicas y hablas de argumentos y esto, llega un momento tan de abrirse que me dice, mira Javier, te voy a ser muy sincero, yo prefiero ser pobre que español. Pero qué barbaridad. Así me dijo, porque claro, llegó un momento y le dije, es que no conviene, no sé. Me dijo, yo prefiero ser pobre que español y ya está. Y se acabó la conversación. ¿Cómo le habrán dijo, subido el seso a una persona claro. para que cualquier cosa grave sea menos grave que el hecho de ser español? ¿Realmente es tan malo ser español? Una sociedad con un Estado de Derecho como el que tenemos, donde hay unas ciertas libertades, donde hay garantías jurídicas. Sí, tendremos defectos como todos los países del mundo, pero que encima tenemos un clima inmejorable, una gastronomía de número 1 y, en principio, un trato con la gente maravilloso. ¿Tan malo es ser español? Es que no es ser español, es que lo que les metes en la cabeza eso. Han hecho unas asociaciones diabólicas. Por ejemplo, Cataluña será sin corruptos, España es corrupta. Esto es una cosa que dicen constantemente. Yo digo, y los Puyol, y los Millet, Madrid nos roba, ¿no? de Murcia. Dejamos el sí, pagado cuando decían Madrid nos roba, ¿a qué se referían? ¿A Félix Millet, a todo el por eso tema digo, no, pero me refiero, de la música, a los billetes de 500 que los Puyol llevaban a Andorra? Pero me refiero, tú fíjate lo perverso que es, y esto te lo defiende gente. Yo he vivido en Barcelona del 90 al 97, mi hija nació allí, yo tengo muchos amigos allí, lo he explicado muchas veces, por tanto, sigo en constante, me inflo de dar zascas en Twitter cuando la gente me dice, ¿tú qué sabrás? Y hombre, algo sabes. Una miaja. Lo has conocido de primera mano. Sí. Una miaja. Bueno, pues contraposiciones. Cataluña será una república, España una monarquía, ¿no? Y se asocia monarquía al siglo XIV, XV, la guillotina. Algo extemporáneo, del siglo XV. Sí, una cosa de vasallos y siervos de la gleba y derecho de pernada, ¿no? Una cosa muy absurda porque hay países muy modernos con sus monarquías, por ejemplo el Reino Unido, y no creo que hay... España. No, pero quiero decir, además de España, que se sobreentiende en mi discurso, hay países muy modernos en el resto del mundo con su monarquía y todos están contentos. Bueno, pues contraponen. Será una república moderna, ¿no? Y España es una monarquía arcaica, ¿no? Será una república sin corruptos. España es una España corrupta, ¿no? Y van haciendo estas contraposiciones. Lo de corrupto es ya difícil de aguantar, pero sigue. Y entonces, sí, pero siguen en ese discurso. Y entonces ya dices, y en Cataluña no habrá cambio climático. Y en Cataluña echaremos las simientes en los campos y crecerán las flores verdes. Porque es que han cogido un nivel, ¿sabes lo que te quiero decir? En el momento que se independicen de España no tendrán paro, la economía irá de miedo, lo vendrán, ¿sabes? Y si no, preferirán ser pobres que españoles, es lo que te digo. Yo creo que eso ha cambiado mucho a raíz de los últimos acontecimientos. Yo también lo creo, afortunadamente. La chanza que nos han venido, el sainete al que nos hemos visto abocados en los últimos tiempos a raíz de la escapada, de la fuga del Mesías Puigdemont a Bruselas, etcétera, etcétera. No, y las empresas que se han ido y la economía que se ha parado. Y la realidad es esa. Por eso a mí me sorprende mucho que, habiendo ocurrido un hecho que creo que es importantísimo en la historia de España, es que por primera vez un partido no independentista haya ganado unas elecciones en Cataluña, el único movimiento que ha habido, la única voz que se ha escuchado ha sido la de la conjunción nacionalista. Bueno, de este asunto hemos de seguir hablando, puesto que da para mucho, y entre otras cosas analizar por qué Albert Rivera se ha venido tan arriba con lo del CIS. Hay interpretaciones para todos los gustos. Ahora mismo volvemos. ¿Se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede dañar su salud y causar problemas circulatorios graves. Esto causa inflamación de piernas, varices, dolores persistentes o males peores. Pero ahora llegó Lexercise.
el producto para las piernas fácil de usar que alivia el dolor y mejora la circulación sin hacer ejercicio. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y ver la televisión en un ejercicio cardiovascular eficaz y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Así de simple. A través de una técnica pasiva patentada, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a que la sangre fluya hasta el corazón, estimula la eliminación de toxinas y rejuvenece la sangre de los músculos para conseguir una circulación adecuada. Puede eliminar las varices, los coágulos de sangre, la inflamación de las piernas e incluso la celulitis. También hace que sus pies y piernas se sientan fabulosos, sin necesidad de un ejercicio agotador. ¿Suena sencillo? Lo es. Ni siquiera notará que está funcionando, pero aún así obtiene resultados increíbles. Utilícelo diariamente en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país. Y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso, ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Por qué Albert Rivera se ha venido tan arriba y esta mañana ha desafiado a Mariano Rajoy?
por la encuesta del CIS de ayer, ese barómetro que decía que Ciudadanos había dado el sorpaso, había superado al PSOE, se colocaba como segunda fuerza política. Al parecer hay algo más. Según los expertos en demoscopia, la cocina aplicada por el CIS a la hora de dar los resultados de esa encuesta fue excesiva. Quisieron maquillar en exceso la caída del Partido Popular, lo cual dejaba perjudicado a Ciudadanos. El propio Albert Rivera, ayer mismo, ya decía que si no hubiera sido por esa cocina, los resultados hubieran sido mejores. Hay quien asegura que incluso superarían al PP y serían la primera fuerza política. Albert Rivera, ayer, insisto, decía que estas encuestas les están dando unas grandes expectativas. Estamos cerca de una victoria y que además esa tendencia se consolida, que no tiene que ver con una coyuntura, sino que es una estructura, que es un cambio de ciclo. Hay que pasar página al bipartidismo y iniciar una nueva etapa de ilusión, de regeneración, de cambios, para que la mayoría de españoles se sienten partícipes. Nosotros no queremos un proyecto ni para un territorio contra otro, ni para ciudadanos de un bando contra otro. Queremos un proyecto para todos los españoles y para toda España. Y eso es lo que nos tiene que caracterizar, y estas encuestas nos tienen que alentar a defender esos valores, creer en nuestros valores de libertad, de igualdad y de unión en todo el territorio. No va a haber un solo pueblo de España, un solo rincón de España, si nosotros gobernamos, donde no se defienda la libertad, la igualdad o la unión. Y no va a haber un solo ciudadano español que, si quiere, no se sienta partícipe de esa España que viene en un futuro. Por tanto, enhorabuena por ese trabajo, pero sobre todo que sirva de motivación, y no de éxtasis, sino de motivación, para poder seguir trabajando, porque lo importante para los españoles realmente es el día a día, el trabajo diario, que les demos buenas noticias, como en los presupuestos y en otras cuestiones, y que no les demos dolores de cabeza, ni casos de corrupción, ni desconfianza, que es lo que le da el bipartidismo y lo que llevan ya sufriendo durante 40 años. Esos resultados le han servido de motivación. Ya le hemos visto bastante motivado esta mañana. Insistimos en que esas declaraciones son de ayer. Albert Rivera ya sabía que la cocina había sido excesiva. Hoy lo podemos ratificar, puesto que a lo largo de toda la jornada los ecos de ese barómetro del CIS han seguido coleando. Y muchos expertos en demoscopia aseguraban que ese maquillaje, esa cocina, esos elementos correctores que siempre se aplican sobre la muestra para dar un resultado que consideran adecuado, se habían ido de la mano. Si recordamos los resultados del CIS que se publicó ayer, resulta que al Partido Popular le daban un 24% y a Ciudadanos un 22,4%. Sin embargo, dicen esos expertos en demoscopia que de haberse hecho las correcciones adecuadas, el resultado hubiera sido el real en 10. Un 25,5% para Ciudadanos y un 23,8% para el PP. Es decir, que Ciudadanos estaría incluso por delante del Partido Popular. ¿Realmente es esto lo que ha motivado el rifirrafe que hemos visto esta mañana en el Congreso? Yo no creo que... quiero decir, esto que el CIS de ayer... Es verdad que el CIS es la encuesta de las encuestas, porque tiene mejor muestreo y porque teóricamente no es de parte. Pero está pilotada por el gobierno. Exactamente, teóricamente no es de parte. Pero bueno, lo que nadie tiene duda es que cuando un periódico encarga una encuesta, hay un periódico que paga y un periódico que tiene una línea editorial y unos lectores que quieren leer una serie de cosas. Con lo cual, las quieren unos datos para justificar el titular que ya tenían pensado. Exactamente. Entonces, pero todas las encuestas de todos los periódicos de los últimos meses vienen diciendo lo mismo. Ciudadanos va como un tiro. Y el PP va en caída, a veces más rápida, a veces más lenta, depende del medio y depende de las circunstancias. Ni PSOE, ni FLU, ni FLA, y Podemos otro tanto de lo mismo. Porque están muy contentos que han mejorado una décima, alabado sea Dios, una décima. No, una décima desde enero. Desde enero, por eso... Desde enero. No, pero es que están... Bueno, hemos mejorado y cualquiera que los oiga dirá, pues que bien les ha ido el cielo, mirar, y dice, pues si están igual que estaban. Bueno, a lo que voy. Todas las encuestas venían diciendo lo mismo, y el CIS ha sido una más, la gran gota que desborda el vaso. Yo creo que la estrategia de hoy está pensada de antes del CIS, Y es que hemos tenido un ministro, Montoro, diciéndole a todos los españoles, no se ha cogido un euro de los españoles para el cachondeo independentista, y una fiscalía y un juez diciendo que sí, y Montoro insistiendo, y luego ya diciendo, bueno, a lo mejor solo la puntita. Oiga, Montoro, que otra vez en las... Es que Montoro es un desastre en declaraciones. Yo no sé cómo será el ministro de Hacienda, porque Hacienda es un misterio inextricable, ¿no? Nadie sabe lo que pasa allí dentro. Pero desde luego, cada vez que sale Montoro y dice esas cosas que dice tan graciosos, que es gracioso, hay que reconocérselo, pues lía una, y ha liado una muy gorda con lo de las facturas y el dinero. Y entonces, desde entonces Ciudadanos tenía la escopeta cargada, y ayer ha disparado. Bueno, a lo mejor Montoro no es la persona más versátil y con la mayor empatía hablando, eso está claro, en cuanto a locución. A mí me hace mucha gracia. Pero sí que es cierto que ha salvado a España de la hecatombe la que nos dejó Zapatero, con la prima de riesgo como nos la dejó, y yo prefiero no grandes interlocutores en algunos casos, pero sino bueno, buenos a veces, cada vez que habla sube el pan, ¿eh? Sí. Bueno, por eso, pero ya lo sé, pero... Y cuando empieza a amenazar a colectivos, a ver si voy a por los periodistas, a ver si voy a por los deportistas, pero bueno, se echa a temblar. Es también Montoro en estado puro, pero la realidad es que como gestor yo creo que nadie puede ponerle una pega en cuanto a
prueba que ha sacado a España de la crisis, que eso es indiscutible y es un hecho tangible. Lo que hemos vivido con Ciudadanos, y de verdad que es que no me gusta circunscribir toda mi opinión a Ciudadanos, pero es que estos últimos 2 días, día y medio de Albert Rivera, desde luego marcan un poco la línea estratégica de Ciudadanos. Un partido novísimo, un partido que no tiene estructura, un partido que no tiene ideales, un partido que no tiene una fidelización en cuanto a la gestión política, pero en cambio, bueno, pues que el CIS, que ojo, cuidado, vamos a ser todos sensatos, en España las encuestas han tenido el resultado, con todo el respeto a las empresas que se dedican a ello, inclusive al propio CIS, el resultado de las encuestas en España en los últimos tiempos ha sido desastroso, no ha tenido nada que ver con el resultado final. Es más, el CIS, para que todos los televidentes lo sepan, es un muestreo de 2.500 personas. Estamos hablando de más de 40 millones de españoles, en 40 pueblos, o 40, algo más de 40 ciudades. Es decir, que tampoco es la panacea. Vamos a decir esto en primer lugar. Luego, lo de la cocina, pues hombre, es que cuando dice Albert Rivera, los expertos, no es que esto ha sido cocinado, hombre, si yo fuera alto rubio sería Michael Knight. Esto nunca se sabe. Pero en estimación directa de voto, no, ¿usted qué va a votar? Ciudadanos, el 16%, más que nadie. Ya, bueno, PP, 12%. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Esto es así, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Las encuestas también daban, en el caso, mira, lo voy a circunscribir al Partido Socialista, daban el sorpaso de Podemos frente al PSOE, todas las encuestas, y resulta que no se produjo. Sí, pero nos daban 80 diputados en la última y sacamos 85, o sea que... No, ya, pero la última, cuidado, que en la última del CIS, claro, pero y en la anterior nos daban 85 y sacamos 90, ya, o sea que es que no, tampoco iban, no fallaron tanto, te lo digo por el PSOE, le conozco bien. Frente a un suelo muy cercano, pero es decir, las últimas elecciones habían sido muy próximas y el suelo estaba muy cercano, entonces la posibilidad de error era mucho menor. Las anteriores sí. Nos dieron 85 y sacamos 89 y el canario 90. No está tan desacertado, el CIS, es que no falla tanto, de verdad que no. No, lo único es que si las encuestas es verdad, pueden que no acierten, pero cuidado que puede ser peor aún, quiero decir que no acierten porque... Bueno, claro, lo que te digo, y lo que te digo, si yo fuera alto y rubio sería Michael Knight, es que esto puede ocurrir o puede no ser, si lo que quiero decir es que lo que un poco nos da la cara del tipo de político que cada uno es, es lo soberbio que te comportas en función del momento en el que te toca vivir. Y el señor Rivera, con estas declaraciones, con estas actitudes chulescas en la televisión, porque a mí me parecen chulescas, a mí no me parece que sea un niño pequeño o un infantiloide, como ha dicho Maillo, no sé cómo lo ha definido. Una pataleta infantil. Una pataleta infantil. A mí lo que me parece este señor es un chulo. Y es un chulo porque un político tiene que ser una persona asteta. No, me parece soberbio. Y un político no puede ser soberbio. Hoy estás aquí y mañana puede que estés en otro sitio, y hoy estás aquí y mañana aquí. Y cuando tú estás aquí, la mejor actitud es ser cercano, poco soberbio, una persona llana que respete a los compañeros políticos, pues y que no actúe por impulsos emocionales. Te recuerdo que con la mayoría absolutísima, que habéis estado casi 6 años con la mayoría absolutísima, porque esta ha sido la legislatura más larga, 5 años ahí de legislatura de Rajoy, no os habéis caracterizado ni por la humildad, sino por el rodillo, los reales decretos, no hablar con nadie, imponerlo todo, el plasma, no hablar con los periodistas. Ojalá el PP hubiera impuesto mucho más. Que tenemos memoria, no histórica, de la semana pasada. Ojalá, Martu, el PP hubiera hecho mucho más política de imposición de ideales de la que ha hecho. Ojalá hubiera aplicado todas las políticas que llevaba en la cartera del Partido Popular. Es que no ha querido, no lo ha hecho porque no ha querido. Pues ojalá, por eso he dicho si tenía ojalá. más diputados que nadie. Borja, para que te preocupes un poco, es que escarbando un poco en el SIS, fíjate lo que es Ciudadanos ahora en este momento, que en mi opinión profesional, no quiero meter nada de ideología, me parece espectacular. Uno, la transferencia de los otros partidos a Ciudadanos es de los 3 partidos. El 18,7 del PP, el 8,2 del PSOE y el 4,2 de Podemos a Ciudadanos. El 4,2, que no es poco. Fidelidad, el 80,8% de los que votaron a Ciudadanos volverían a votar a Ciudadanos. El PSOE 72, Podemos 71, PP 63, de los que volverían a votar. Abstención, o sea, personas que no votaban y ahora piensan votar, el 12,2 al Ciudadanos, el 10 al PSOE, el 7 al PP y el 4 a Podemos. Nuevos votantes, que eso es muy importante, que era un área totalmente de Podemos. Ciudadanos, 28,6% de los nuevos votantes votarían a Ciudadanos, 14 a Podemos, casi lo duplica, de hecho lo duplica, el PSOE 11 y el PP 4. Quiero decir que el PP no tiene ninguna penetración en las nuevas generaciones. Problema que dentro de 5 años vas a tener una caída bestial, a menos que hagas algo para cambiar esto. Esto no estoy hablando para las elecciones que vienen, esto es algo que se va a presentar a mediano y largo plazo. ¿Cuál es el único problema de Ciudadanos? El tiempo, el timing.
en las elecciones anteriores las estadísticas siempre van así, como tú bien has dicho, estás aquí, entonces ellos hicieron así y cuando estaban aquí, ¡pum!, vinieron las elecciones. Ahora ellos tienen que calcular los tiempos para que cuando, por eso siempre dicen, uy, que no queremos emocionar, porque lo que quieren es que la subida de la espuma, ahí sean las elecciones. Bueno, y eso implica manejar muy bien los tiempos y eso implica tener un armamento bien guardadito allí, irlo soltando de acuerdo a lo que te vayan diciendo los tiempos de las elecciones y cuándo van a ser las elecciones presidenciales, que no lo saben. Solo una cosa de la transferencia, solo una cosa, perdóname, ahora mismo. Sí. Que os sorprende, pero a mí no me sorprende. Mira, cuando aparece Podemos, todo el mundo sabe que yo soy del PSOE en mi entorno y fuera de mi entorno. Cuando aparece Podemos, yo he tenido cenas con amigos íntimos, en los que no hemos terminado las manos porque yo soy pequeña y gafotas y hubiera perdido, pero bocanas no me han faltado. Porque era un odio furibundo hacia el PSOE y si pasaron a Podemos con armas y bagajes. Estos, con los que yo hace 4 años discutía, porque decía Podemos es un flux, Podemos es una vergüenza, mirad lo que va a pasar y tal, que es lo que ha pasado, ahora coquetean con Ciudadanos. Pues fíjate, porque no encuentran el camino de volver al PSOE. Ahí está ese trasvase. Claro, no encuentran el camino claro. porque el PSOE no les ofrece nada, porque Pedro se ha querido mimetizar tanto con Pablo que los que salen escarlados de Pablo no pueden venir a Pedro. Con lo cual siguen un poco más el trayecto y encuentran al Albert. Y esto es terrorífico para el PSOE. Los picapiedra, ¿no? Sí. Cosa del pasado. Pedro y Pablo, quiero decir. Pedro y Pablo, sí señor. No, yo lo que quería poner en manifiesto es que creo que Rivera no está haciendo más que su trabajo. Claro. Es decir, es un político, quiere llegar al poder y está haciendo lo necesario para desgastar. Y yo creo que sí han calculado bien el timing esta vez. Es decir, porque, bueno, ha escenificado una ruptura, pero ha escenificado una ruptura del 155. ¿Por qué no haberla escenificado sobre todo el pacto? Es decir, haber dejado colgando los presupuestos. No lo ha hecho. No le renta. ¿Por qué? Porque el timing nos dice que nos queda un año todavía. Un año y algo para las elecciones. Son 4 o 5 años en la vida real. Exacto. Totalmente de acuerdo. Exacto. Lo cual demuestra que la política no es la vida real. Entonces, que envejecemos más rápido. No hay más que verlo. No está haciendo más que el trabajo que haría cualquier político y que lo haría Rajoy si estuviera en su posición, o lo haría Pedro Sánchez. Lo hizo Rajoy y lo en la hizo, de oposición. hecho. Entonces, por ese lado, obviamente, el PP es el que tiene que estar más preocupado porque es al que más terreno le va a comer. Bueno, vamos a ver. Es evidente. A ver, evidentemente, los resultados del CIS, que tú bajes en una encuesta que además va a tener un altavoz público, lógico, pues es muy difícil darle, siempre se busca, ¿no? Pero darle, en fin, un vericueto para que parezca positivo. Es complicado y a nadie le gusta bajar, ¿no? Pero lo decía hace un segundo, es decir, un año en política son 4 o 5 años en la vida real. Es decir, pueden ocurrir tantas cosas y tampoco nos olvidemos que esta encuesta del CIS se ha producido en la mayor convulsión cercana que ha vivido el Partido Popular. Por el momento. Por el momento. Bueno, sí, por el momento. Bueno, pues habrá un día después, pero de momento, es la mayor convulsión cercana que ha habido el Partido Popular. Y los españoles, principalmente los españoles, somos, porque yo me relaciono con muchísima gente, somos gente espontánea y de impulsos, ¿no? Es decir, pues te llaman justo cuando estás viendo en las noticias que se produce una convulsión y te llaman y te dice, oiga, ¿usted a quién votaría? Y dice, pues a todos menos al Partido Popular en estos momentos. Bueno, pues esta realidad puede ocurrir. No nos volvamos locos. Creo que lo que demandamos todos los ciudadanos es pues, que la política no suponga un problema en España. Yo siempre cuando escucho las encuestas, los problemas, tal, digo, yo lo único que pido es que para los ciudadanos españoles la política no suponga un problema, suponga una solución. Ahora parezco Albert Rivera hablando, pero no es verdad. Suponga una solución y no un problema. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, la verdad es que el terremoto político en España está en torno a este asunto, a este rifirrafe que esta mañana en la sesión de control han tenido Albert Rivera y Mariano Rajoy. Pero el terremoto mundial está en el último anuncio de Donald Trump, eso de que rompe el pacto nuclear con Irán. Ahora mismo les damos detalles. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir
cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles. Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso, ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes. El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La verdad es que la situación política española está realmente revolucionada, pero como también está revolucionada la situación internacional, esa crisis de geoestrategia mundial que parece haberse desatado después de que hoy mismo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidiera anunciar que va a romper el acuerdo nuclear con Irán. Ese acuerdo se firmó el 14 de julio del año 2015. Participaron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia. Se sumó Alemania, toda la Unión Europea como valedora, y consistía en que la comunidad internacional pues, levantaba las sanciones económicas contra Irán a cambio de controlar la producción de uranio enriquecido. Bueno, era un acuerdo que fue impulsado por Barack Obama y de repente hoy va Donald Trump y dice que lo rompe. ¿Por qué? Hay dos teorías. Hay quien dice que Donald Trump lo que quiere es vengarse de su antecesor Barack Obama, al que no soporta desde que se burló de él en la famosa cena de corresponsales y que quiere destrozar todo lo que hizo y que está poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad mundial, sobre todo jugueteando con una zona tan caliente como es Oriente Medio.
Pero cuidado, hay otra teoría, hay quien dice que no, que Donald Trump ha hecho lo correcto, que realmente Irán, con esos acuerdos, lo único que hacía era liberar petróleo para el resto del mundo, el petróleo podía bajar, pero que seguía fabricando uranio enriquecido y que podía fabricar armas. El caso es que el mundo entero se ha paralizado cuando Donald Trump ha hecho este anuncio. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions. Un loco peligroso que nos pone a todos en una situación delicada internacionalmente, o un hombre que le ha parado los pies a los iraníes. Son dos teorías, aunque pueda haber más. Yo tengo otra teoría. Me creo que Trump no pueda ni ver a Obama y le venga bien darle una patada en Irán, me lo creo, pero la solución es, o sea, la explicación es mucho más sencilla y espuria, como todas en la vida. Es que para que Irán deje de exportar y suba el precio del petróleo y saque para adelante el petróleo ese del fracking que tienen en Estados Unidos, le viene bien esto. Es una decisión de política interna para él. Solo conocerse la noticia, el barril Brent ya ha subido un 3% es puro dinero. En el mercado de futuros. Da igual agitar el avispero, da igual que de esto podamos tener todos problemas. Lo importante es que a corto plazo Trump consiga una mejora económica en Estados Unidos que le sujete un poco, porque su popularidad es renqueante y los escándalos le comen vivo. Martu, hay una cosa clara, es decir, Trump es como es, da tardes de gloria periodísticamente hablando, porque la verdad es que cada día que pasa, y no solamente a nivel grabado, sino por Twitter, el hombre se expresa bastante irascible muchas veces, ¿no? Parece que está todo el día exhortando. Pero sí que es cierto que hay una cosa, es que cumple su programa electoral, es decir, Trump ya avisó de esto. No lo ha dicho hoy porque sí, de manera espontánea. Ahora bien, yo creo que más allá de lo que ha dicho Trump, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer el resto, que eso es la parte, al menos la que más me importa a mí, ¿no? Es decir, yo creo que independientemente de los detalles, que todo esto se nos escape, lo que sí es verdad es que, bueno, pues esto es un acuerdo que en principio paraliza, digamos, la actividad nuclear de Irán, vamos a decirlo así entre comillas, porque lo de la parálisis yo no lo tengo tan claro. Los observadores observan lo que les dejan observar, es decir, no tampoco lo que es la realidad, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que es lo más importante para mí, es que este acuerdo permite la actividad comercial de muchísimas empresas, no solamente de España, sino de Alemania, de Francia, con Irán. Ahora, la responsabilidad del poder permite que tengamos episodios de furia como el que ha tenido Trump a países como España, Alemania y demás. Pues es lo que yo creo que es lo que tenemos que analizar. Yo creo que en estos momentos no. A mí lo que sí me gusta de Trump es que es un tío que cumple su programa electoral. ¿Te gustará más o menos? ¿Puede hacerlo? Pues ya veremos si luego se lo puede permitir. Pero en el caso concreto de España y demás, no es una cuestión nuclear, porque yo no creo que porque Irán continúe con esta parálisis existe de facto, porque no me fío. Yo de los iraníes no me fío. Pero en cuanto a nuclearmente hablando, vamos a decirlo. ¿Cómo no va a afectar a España si está subiendo el precio del petróleo, se supone el precio de todo? Ya han dicho que de subir 2,7 nada, que nos vamos al 2, que en vez de crear empleo, esto puede afectar a 1 de cada 3 empleos previstos a crear. Esto nos pone una soga en el cuello. Nosotros estábamos viviendo de la ola que subía y ahora la ola va para abajo. Bueno, porque Irán a día de hoy no se ha manifestado. No se ha manifestado todavía de ninguna manera que pueda ser contraproducente para España. No, hombre, si no se manifiesta Irán, se ha manifestado el precio del petróleo. Bueno, pues ve a la gasolinera y pon gasolina 10 céntimos más que la semana pasada. Y todo eso encarece el precio de todo. Porque la semana pasada se ha sido ayer, o sea, no puede haber pero es que, bueno, ve a ver los... No, esto ya llevaba anunciándolo varios días. Ahora miraré, porque llevo 4 días sin echar gasolina. Bueno, pues ahora verás qué palotea real. Ahora lo voy a mirar la gasolina. Ahora verás qué palotea real. No, lo que pasa a ver, Alberto, ¿qué te parece? Por poner las cosas un poco, el precio del petróleo ya ha venido subiendo desde los últimos meses, es decir, no es de ahora. Lo que sí es verdad es que este anuncio ha hecho subir el Brent un 3% de una sola tacada, eso es indudable. Yo veo 3 factores para que Trump haya hecho lo que ha hecho. El primero, como bien decías, es aquella famosa cena de corresponsales en 2011, que introdujo en Trump un virus clarísimo. Se burló de él en la cena de corresponsales y él desde entonces no le soporta y le odia y se quiere vengar. Y hay quien dice que quiere desmantelar todo lo que hizo en su mandato. Y de hecho, a las pruebas me remito, pero está desmantelando todo el legado de Obama, es decir, la relación con Cuba, ahora la relación con Irán, que os recuerdo que la relación con Irán no es solo de 2015.
La relación con Irán viene desde 2011, cuando Estados Unidos era incapaz de controlar Irak y tuvo que recurrir a Irán para poder controlar Irak. Pues si no, se le hubiera ido de las manos completamente. ¿Acordaros de aquel año? Sí, 2011. Pero cuidado, quien diga que es un loco peligroso tocando el avispero de Irán, mira con Corea del Norte cómo ha abierto el tema de las dos Coreas. Luego Podemos hablar de Corea del Norte, pero efectivamente. Pero vamos a tomar primero en cuenta esa venganza veneciana o siciliana, o como queramos, que Trump tiene contra Obama. La segunda parte es efectivamente el precio del petróleo. Nos hace falta un petróleo más alto. Pero nos hace falta un petróleo más alto y estamos sin tener en cuenta un factor que se llama Arabia Saudí. Sí, pero en un Están tan momento... contentos porque son amigos. En un momento en que Estados Unidos ya es autosuficiente energéticamente, con lo cual puede permitirse el lujo de cerrar el grifo iraní. Claro, sí, pero Estados Unidos necesita a Arabia Saudí en Oriente Medio. Que es su aliado en Oriente Medio, puesto que Arabia Saudí Y está disputando con Irán el control de Oriente Medio, con lo cual está apostando por uno de sus socios, que en este caso es Arabia Saudí, aparte por Israel, que me imagino que lo tocarías a continuación. Eso iría aparte, pero evidentemente en esta pelea irano-árabe no entraría tanto Israel, y Israel se beneficia de ella, simplemente lo ve como un espectador. A Israel le interesa más Siria. Evidentemente, pero Israel ve como el gran gendarme, el hermano mayor, el primo de Zumosol, Estados Unidos, viene a proteger a Israel frente a los malos que le rodean. Y por Israel supuesto, es la última frontera. Cualquier debilitamiento de todos los demás favorece a Israel en esa situación. Pero tengamos en cuenta también el avispero sirio. Y recordemos que el Estado Islámico no nace porque sí, nace con una financiación saudí en un origen. Es también el campo de batalla en el que se están enfrentando, aparte de Yemen, tanto Irán como Arabia Saudí. Hoy mismo han muerto 8 guardias de la revolución iraníes en un bombardeo en Siria. Es decir, la pelea por la hegemonía en Oriente Medio entre iraníes y saudíes está en todo lo alto. Si Estados Unidos interviene, obviamente lo va a hacer a favor de su aliado más cercano. Pero ¿a costa de qué? Esto sí que puede poner en peligro toda la estabilidad, no solamente de estos dos países, sino de toda la región. Y vamos a ver cómo reaccionan tanto Moscú como Pekín. Es decir, tanto Rusia como China han dicho que ellos no se apean del acuerdo, la Unión Europea tampoco se baja. Es decir, ¿hasta qué punto Estados Unidos puede también permitirse el tener a todo el mundo en contra? Estados Unidos es cierto que puede bloquear el comercio de todo el mundo. Barack Obama ya ha dicho, mira, aviso a navegantes que se tomen en serio las amenazas de Estados Unidos. Es decir, vuelve a ser aquel Estados Unidos de otros tiempos en los que tocaba el silbato y el planeta entero se paralizaba. ¿Qué va a hacer el gran gendarme? Exacto, lo que pasa es que ahora hay dos grandes gendarmes, aunque uno todavía no quiera reconocer lo que es China. Y ese gran gendarme en cualquier momento puede empezar a intervenir. No tanto Rusia, aunque Rusia recuperó parte de su orgullo. Una China con la que ya tiene problemas arancelarios también. Obviamente, si es que Trump va creándose problemas que cualquier estratega diría son de un loco. Es decir, créate problemas y te los vas a crear uno a uno, no de 4 en 4. Porque si tienes problemas con todo el mundo va a ser muy difícil que te apoyes en alguien. Sin embargo, si solamente tienes un problema y el resto del mundo te apoya, puedes ir solucionándolos poco a poco. Quizá eso es lo que, no sé si el Departamento de Estado, el Pentágono, la Casa Blanca o todos juntos no han evaluado o les gusta el incendio. Es posible Todos también. los asesores más próximos de Donald Trump están aplaudiendo esta decisión porque ya le estaban insistiendo en que rompiera ese acuerdo nuclear y es más, a alguno de ellos incluso le estaba diciendo enfréntate más directamente al propio Teherán. Pero bueno. Sí, pero son asesores que tienen una tendencia... Son suyos, de parte. Vamos a ver. Yo creo que es una suma de varias cosas que se han dicho aquí. Israel creo que sí entra un poco porque Israel es... todos los bancos en Estados Unidos son de hebreos. La potencia económica que tiene Israel dentro de Estados Unidos y el lobby que tiene es inmenso. Yo lo que creo es que el estilo de Trump es deshacer los acuerdos para luego hacerlos donde él tenga la voz cantante. Lo hizo con el Tratado Atlántico que rompió, se salió del clima también de ese acuerdo porque él quiere volverlos a hacer donde él sea el jefe, el dueño. Eso es una característica de hombre de negocios. De hombre de negocios, correcto. Él está aplicando lo que le ha funcionado en su vida privada. Otra cosa, hasta hace 2 meses el señor Kim Jong-un era el señor de los cohetes, o el Rocketman. Exacto. Y ahora le vemos cogido de la mano del presidente de Corea del Sur. Exactamente. Yo creo que también eso tiene una derivada que es Kim Jong-un, ya ves lo que soy capaz de hacer con Irán, entonces ahora que nos vamos a sentar,
ya vamos a máximo, no a mínimo, porque ya mostré los dientes. Es una demostración de fuerza, sin duda. Claro, entonces yo creo que es una suma de todo eso más esto y ya, bueno, estratégicamente él tiene el poder. La subida del petróleo de Estados Unidos no le afecta, a Europa sí le afecta. Entonces también debilito a mi competencia natural ahora, que es China y Estados Unidos. Bueno, a China no Europa. tanto porque... No, China compra mucho a Venezuela y compra mucho a otros países también. De todas formas, con Kim Jong-un también ha jugado a su favor el hecho de que durante todos este último año, estos 2 últimos años casi, China ha estado aplicando a rajatabla las sanciones que se acordaron en la ONU. Es decir, sin esa aplicación por parte de China de las sanciones al régimen de Corea del Norte, Corea no se hubiera ablandado, pero evidentemente con el 90% de tu comercio, dependiendo de que te lo compre el gigante chino, si no te lo compra o te compra apenas un porcentaje mínimo de eso, sí que te tienes que ablandar necesariamente. Por supuesto, el ejemplo iraní también puede servir para las conversaciones que van a mantener en unos días Kim Jong-un y Donald Trump. Y conociendo a Trump, dentro de 2 meses, Irán puede ser un país amigo. Porque es una bicefalia y Y podemos montar hasta Disneylandia en Teherán, no pasa nada. O sea, negocios son negocios y para este hombre la presidencia de Estados Unidos es un negocio. No es una empresa, y verlo como una empresa, gente, muchas millones de personas, y aparte fuera, lo que tú hagas le influye a los europeos, a los latinoamericanos, a los chinos, a los indios. Entonces, él ha quebrado varias empresas, pero que no quiebre al país porque nos va a hundir a todos. Sobre todo porque hay una parte importante también que tienen que tener los líderes, nos guste más o menos. A todos nos gusta un líder que empatiza, un líder que empatiza con la gente que piensa igual, y un líder a su vez que tiene ideas fuertes, férreas. Pero hombre, la diplomacia también es un punto a favor de un líder, es decir, tú no puedes salir y en cualquier momento decir lo que te viene en gana o lo que te apetece, y si no lo dices en la televisión, lo dices en las redes sociales, que tiene el mismo peligro o más, ¿no? Porque eso sí que tiene trascendencia mundial inmediata. Entonces yo creo que esa es la parte que a Donald Trump, pues en el fondo, pues se le pierde un poco, ¿no? Le pierden un poco las formas, le pierden un poco el que traslade inmediatamente, es decir, que no cuente hasta 10, que muchas veces es conveniente, ¿no?, contar hasta 10 antes de emitir una opinión. Y por lo demás, bueno, pues probablemente ahora esto es noticiable. Yo creo que al final hay tantos países involucrados, tantos intereses creados, que al final pues quedará, pues eso, lo que decís hace un momento, a lo mejor dentro de 2 meses Irán, salimos todos de la mano con Trump y con Israel y con la Unión Europea, es decir, al final no da la sensación de ser todo tan dramático como veremos lo que ocurre. aparece. De momento, la primera reacción que hemos visto en Irán es que los propios diputados del Parlamento de Teherán han quemado una bandera de los Estados Unidos dentro del Parlamento. Todos nosotros estábamos muy acostumbrados a ver cómo en Irán queman banderas estadounidenses, pero ahora siempre en la calle, es la primera vez que vemos que se hace dentro del Parlamento. Pero la gran pregunta ya no es este tema puntual, que evidentemente es un gran tablero de ajedrez donde se juega la geoestrategia internacional, sino que nos lleva a preguntarnos acerca de la personalidad de Donald Trump. ¿Es un loco peligroso que toma decisiones por impulsos y lo hace a patadas, de una manera un tanto soez, o realmente las decisiones que toma obedecen a ese tablero internacional y a algo en concreto? Pues yo creo que un poco de todo, ¿eh? Es un tío que por la noche, a las tantas de la madrugada, abre Twitter y pone a caldo a alguien que le cae mal, porque le cae mal y punto, sin contar que ese alguien puede tener una repercusión o que eso te suba o baja en la bolsa. Esas cosas no las medita ni 10 minutos, pero al mismo tiempo es el líder de la mayor potencia mundial, está rodeado de gente que se le presupone que sabe algo más de lo que hace, ¿no? Y que aunque él luego tome sus medidas por impulso, pero le irán como la lluvia fina, ¿no?, contándole, nos vendría bien que hicieras esto por esto y por esto, y como, es verdad, el tío no es tan buen hombre de negocios, el tío es un mentiroso compulsivo, que le mintió a la revista Forbes para que le sacara entre uno de los hombres más ricos del mundo cuando no era tan rico, y se ha cargado varias empresas, o sea, ha ganado pasta y la ha perdido. Y a base de declarar en quiebra empresas ha seguido siendo rico. Pero porque ha sido rico eso golpeando. No es peyorativo, es decir, una persona que ha quebrado empresas y luego ha resurgido con otras... Golpeando. Pues yo no sé si ha golpeado, pero la realidad es que a mí tampoco me parece un mal perfil, prefiero a alguien que haya sufrido la experiencia negativa de ver cómo una empresa se hundía y luego ha resurgido de sus cenizas, que alguien que ha vivido siempre en un estado de confort
y no ha podido tener una capacidad de prefiero a alguien que no desarrollo. declare quiebras fraudulentas para deshacerse de lastres y luego monte otra empresa. Yo No, preferiría a alguien con un eso- poquillo más de principios y valores, unos poquillos. Como gestor, como gerente o como empresario, es que él debe tener muy buenos asesores, que una ideología que pudiera ser un poquito más centralista, pero yo creo que él tiene una percepción del riesgo diferente a los, demás políticos, quiero decir. Un político en Europa, vale, yo tengo varias alternativas, está la alternativa de riesgo 10 y la alternativa de riesgo 0. Generalmente nos vamos al 5, donde, hombre, no me crea tanto problema internacional, donde la gente no va a sufrir tanto a nivel social o la economía de un país, pero él generalmente se va al riesgo 10 porque consigo efectos de inmediato. Él cuando lanza un tweet sabe que en minutos, como tú bien has dicho, ya tiene una reacción inmediata. Es el hombre más poderoso del mundo. Claro. Él no tiene la paciencia. Es inmediata siempre. Claro, ¿no? pero él no Y tiene mundial. la paciencia de esperar, Inmediata y como puede mundial. esperar un país europeo o Europa entera, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que una política dé sus resultados. No, él quiere resultados ya. Él estaba acostumbrado a, me gusta ese coche, me lo compro, me imagino yo. Pero esa percepción del riesgo creo que la tiene, en mi opinión, distorsionada, o por lo menos muy diferente a la cultura que tenemos en Europa y en otros países, de ser más sosegado y de saber que hacer así con el codo te cargas millones de personas, millones de puestos de trabajo. Con la subida del petróleo, tú no sabes cuántas millones de personas se van a la calle. Ese es el problema. Millones en todo el Pero, mundo. ¿es un buen presidente para los Estados Unidos? Más allá de la fama. Depende a quién le preguntes. Claro. O comparado con quién. Claro. O comparado con quién. Está generando muchas desigualdades, entonces a los que les va bien están contentos, a los que no Las- les va tan bien no están tan contentos. Las Sí, encuestas- pero por ejemplo, le acusan ahora de querer formar el famoso muro con México y tal, un muro que ya había iniciado Barack Obama, ¿no? Sí, y Bill Clinton. No, eso te Y- decir, y el muro es más Clinton, antiguo que Obama. Sí, sí. Y otros, Pero la diferencia y es que lo que- habían mantenido y Vamos a ver. generado... Pero la para que diferencia es creciera. cómo lo dice Bueno, Trump. claro. Es lo que te digo, es Pero cómo claro, lanza el obviamente. mensaje. El mensaje de Trump es un mensaje que se recibe ya en algunos casos Racista. con espinas, es decir, porque es lo que digo, tan virulento. Porque es exhorta- rudo en sus Sí, No, y sí, porque sí, dice, sí, voy a sí. hacer un muro y lo vais a Y lo pagar vas a pagar, vosotros. exacto, ya. Que es casi que te escupo. Mientras que Te los escupo, otros ¿no? hacen el muro, seguramente se lo hacen pagar a los otros, pero no lo dicen. ¿Es eso, no? No, Ese estilo de Trump entronca muy bien con el votante que le es De más Trump, fiel, claro. que es el votante del Medio Oeste, por poner el caso. Sí, de la América profunda. La América profunda, efectivamente, esa que nos han retratado muchas Claro, veces es que Estados con Unidos una no escopeta bien solamente larga. Nueva York, Es que Washington. Trump no Wayne. ganó, Sí. Trump no ganó en votos, o sea, en voto bruto No. tuvo como 3 millones de votantes más Hillary. Lo que pasa es que por el reparto que ellos tienen en estados, el reparto de representantes, le hace presidente, pero la mayoría de los estadounidenses no apostaron por Trump. No, a ver la- Más, es- ¿no? O es como distinto. la ley Donde en España, que también... Bueno, hay por eso, barbaridades, eso iba. bueno. Es distinto porque Sí. es como si en una comunidad autónoma el que gana se lleva todos los diputados de la comunidad autónoma. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. El que gana en un estado se lleva todos los congresistas o senadores de ese estado, ¿no? Que es una barbaridad. Ya Es- lo dice la canción, es- The Winner Takes It All, ¿no? Exactamente, El ganador se lo lleva todo. todo. Entonces, no es cierto que la mayoría de los estadounidenses quisieran a Trump. La mayoría apostaron por Hillary. 3 millones más. Esto es así. La mayoría. Ahora, Vale, pero el presidente es Donald Trump. eso sí, no, pero quiero decir porque cuando la gente dice está ahí porque le han votado, bueno, está ahí porque le han votado y porque Sí, el sí, sistema porque- de porque votación le han y de votado. reparto, pero no es. Si el Y es sistema presidente. es legal, sí, es legal que sea pero presidente. no, pero no, no digo que sea ilegal. Lo que quiero decir es que no le apoya a la mayoría del pueblo estadounidense, no le apoya a la mayoría. En números. De la Como mayoría de los tampoco, que fueron por apoya, eso- como tampoco apoya el pueblo madrileño a Carmena y es alcaldesa de Madrid. ¿Eh? Pero bueno, es el sistema de es gobierno. lo mismo, sí. Nadie dice que no, pero Por eso. pero Pero es nadie- legalmente Bueno, eso alcaldesa. Es ¿no? legalmente Pero no, alcaldesa. si no te digo que no sea legal, yo solo digo Con que sus cuando sábanas tenemos y sus afirmaciones lechugas. de Trump está ahí porque los americanos quisieron y les gustaba Trump, no es así, la mayoría de los americanos no les gustaba Trump. Lo que pasa es que también te digo, Pues a mí- Hillary, No, pero Hillary el- no era tan buena candidata, pero No, pero, Hillary era malísima. Pero Aparte de ser malísima, demócrata, pero era malísima. tuvo 3 millones de votos más, la malísima. Pero En contra de Trump, no a favor el de ella. sistema realmente. electoral americano es el que Sí, es sí. y Sí. según Muy las envenenado, reglas... que hay muy envenenado. No, pero se Trump le Tiene eligió unas eso. reglas, se respetan Sí, y el está que claro. sea Yo no- sale elegido. no lo Y Donald discuto. Trump es el presidente de los Y Estados tanto, Unidos. y ahí Pero se queda una Trump, temporada. Trump tiene una espada de Damocles que son todos los problemas que tiene con las elecciones, Rusia y todo esto, que por menos ya han dimitido algún presidente en Estados Unidos. Bien, aquí Entonces, entonces, él por eso tiene impeachment. prisa, en mi opinión. Pero Puedo yo equivocarme. creo que por una eso mesa ya mal se ha puesta. hablado casi todo. Es decir, No, no creo que haya- no. siguen saliendo
saliendo cosas y su nuero, ¿cómo se llama esto? No, Su todavía yerno, no su yerno, está perdón. cerrado, Siguen saliendo cosas y te digo, por menos ya ha dimitido algún presidente. La investigación del FBI está todavía abierta. Sí, sí, sí. O sea que queda tiempo todavía. Por eso los ataques furibundos al FBI, porque esa Claro. es otra. A ver, El presidente de los Estados Unidos en franca guerra con el FBI. Y con lo la ves desde CIA casa hasta y que ha dices, no nombrado puede una ser. directora de la CIA que es de su cuerda. Yo más allá, y analizando un poco lo que decía Javier, de qué tal parece Trump a ojos de un europeo, porque también es que para poder hablar de un presidente hay que vivir allí, ¿no? Y hay que, yo hablo a ojos de un europeo. A mí Trump lo que me parece es que mide muy poco sus palabras, pero sí que es verdad que entre sus votantes, sus fieles y demás, estos mensajes fuerza, sin complejos y a cualquier hora del día y con esa alegría y con esa exhortando de manera tan continua, pues puede resultar un presidente con el que puedas empatizar siempre y cuando vayas vinculado con tus ideas. Una cierta dosis de populismo sabemos que es efectiva en casi todos los países del mundo. Bueno, yo miraría mañana las encuestas. A ver ¿Qué si ha efecto subido? ha tenido Seguro que este mejora, anuncio? claro. Como bien sabes, en Estados Unidos las encuestas son diarias Sí. y todos los medios. El gran tema es, Vamos a ¿qué ver pasa qué con hace. Europa? Porque da la impresión que con esta decisión ha dejado a Europa absolutamente al margen. Hace bien pocos días le veíamos con Emmanuel Macron dándose la mano y hasta quitándole la caspilla un poco de encima de la Sí, pero americana. Macron no vino contento de ahí. Y resulta que ahora sí ha tenido el detalle de telefonear a Macron antes de hacer este anuncio, pero solo a él, pero Europa entera se ha quedado paralizada diciendo, ¿qué está haciendo Trump que nos está dando la A espalda? ver, ningún líder europeo con la tipología de gestión que hay en Europa puede sentirse muy afín políticamente hablando a la manera de gestionar un país como Trump. Es decir, eso está claro, ¿no? Yo creo que en Europa estamos acostumbrados a tomar decisiones medianamente consensuadas, menos el tribunal alemán que soltó, sí, es que me falla el alemán, pero que soltó a Puigdemont, menos ese en concreto. El resto estamos acostumbrados por la Unión Europea a tomar acciones consensuadas, a ser prudentes, a tener unos discursos paralelos, menos Pablo Iglesias. En realidad casi todo el mundo estamos en la misma línea de construcción conjunta. Por eso es muy complicado que haya afinidad real y política con un señor como Donald Trump, que va muy por libre, que tiene muy claro el mensaje que quiere trasladar, que tiene muy claro que él gobierna para todos los americanos, pero que trata de fidelizar a una parte, de fidelizarlo permanentemente. Eso no es punible, sino es una fórmula de acción política. Yo es que como creo que Donald Trump no es político, sino que es un gestor que se ha metido a política, más o menos exitoso, es decir, ya en función de cada uno lo que analice, pero que se ha metido a política, pues los demás le interesan más bien poco. Pues yo creo que esa empatización, esa empatía que buscamos en Europa con Donald Trump es muy difícil y lo hemos visto. Al único que ha llamado oficialmente es a Macron para decirle, oye, que he hecho esto. Sí, sí. Ya está, Y ya la venga para casa. Y eso es por un motivo. Macron es el líder de los europeos que, digamos, dentro de los grandes, más rédito personal o rédito de imagen le puede dar a Trump. Con Merkel no se va a llevar bien, pero no por una cuestión personal, sino porque Alemania es el motor económico de Europa y principal competidor en temas como automóviles, fabricación de componentes, etcétera, etcétera. Y con el resto no nos considera, francamente. Es decir, por muy grandes que nos consideremos nosotros como españoles, somos el cuarto dentro de la Unión Europea, porque ya no contamos al Reino Unido, que es Brexit total. Entonces, ¿quién le queda para hacer, digamos, unas migas que me permitan salir en televisión como una cara? Me queda Macron. Pero a la Unión Europea Trump no le ha hecho ningún favor, empezando por Airbus, al que le ha quitado 100 de aviones que íbamos a vender a Irán. También se los ha quitado a Boeing, eso es cierto, que le iban a vender otro 100 de aviones, sí, ya se quedan sin ellos. Entonces, las consecuencias económicas de todo esto, ¿a quién van a favorecer? Yo creo que a nadie, absolutamente a nadie. Si acaso a corto plazo, y solo a corto plazo, a los exportadores de petróleo. Pero yo creo que el papel de Europa ha ido disminuyéndose a nivel geopolítico mundial. Obviamente. Por culpa nuestra. Sí. O sea, al igual que España hay gente que la quiere romper, hay gente dentro de Europa que la quiere romper. Nosotros hemos perdido ese norte, hemos perdido el ir todos juntos a un solo proyecto, cada país está un poco velando por sí mismo y de esa manera Inglaterra se ha ido. Quiero decir, si nosotros solamente dentro de nosotros mismos no podemos seguir adelante, no podemos unirnos, no podemos tener un solo discurso, por lo menos uno,
Es que la Unión Europea no tiene dos cosas que tiene Estados Unidos y que son... y China y Rusia también. Pero bueno, China y Rusia por supuesto, También, pero claro. tiene Estados Unidos, que es un país federal, ¿no? La Unión Europea aspiraba a ser una unión federal en la que todos los socios, pero no tenemos un Banco Central Europeo que haga dinero, ¿vale? Luego no tenemos una política monetaria común, aunque tengamos una moneda común, no tenemos una política monetaria común, que esto es terrorífico, y no tenemos una política fiscal común. Entonces cada país mirar por lo suyo, efectivamente, y cada vez más. Pero si nosotros hubiéramos llevado a cabo la Unión Europea que realmente soñamos, ahora estaríamos mirando a Rusia y estaríamos mirando a Estados Unidos y estaríamos mirando a China a la cara. Pero es imposible tener una política fiscal común, Martu, teniendo países como que ha teniendo a rescatado... Montoro. Eso es una maldad. Si le podemos amenazar al resto de socios europeos, oye, que os mandamos a Montoro. Eso es una maldad. Sobre todo, no, yo me refería más a los salvadores patrios, como pasó en Grecia, que la hundieron. Es imposible tener una política común cuando, bueno, pues tienes países que han tenido que ser rescatados y con uno... Se podría, claro que se podría, ¿cómo no se va a poder? Ahora Igual mismo... que tienes comunidades autónomas que no cumplen el déficit y otras que sí. Pero es que fíjate, Macron no debería ser la cara visible de Europa, debería ser quien. En Europa tenemos varios, el Parlamento Europeo, tenemos una cabeza. Sí, hay un presidente del Parlamento Europeo, ¿qué pinta? pero, claro. ¿Qué pasa que no está pero con Trump porque reunido? realmente no, fíjate, lo que pedimos, fíjate, para que veas, lo que pedimos la izquierda para Europa, que es quitar poder a los estados y dárselo a la Unión Europea, luego no somos capaces de defenderlo en el interior, quitar poder a las comunidades autónomas y devolvérselo al Estado. Lo que no tiene mucho sentido es que tú hagas una unión para todos juntos defendernos de otras potencias y poder trabajar como uno, pero al mismo tiempo querer mantener nuestras competencias nuestras, que es un poco lo que, por eso te quiero decir, si levantáramos la vista, en general todos los países, y Alemania deja de pensar que la Unión le viene bien para vendernos a los demás coches y electrodomésticos y poco más. Gracias. Pero porque dentro de la Unión Europea, como dijo Margaret Thatcher alguna vez, esto es una Europa realmente de mercaderes. Claro, pero es que a la que le hemos querido dar una pátina de cierta elegante, evolución sí, política, pero no hemos salido de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que tenemos que ser mucho más positivos con el espíritu europeísta, a pesar de que, bueno, en algunos países lo incumplimos de cabo a rabo. Es decir, nosotros tenemos aquí partidos de ámbito nacional que son antieuropeos. Es muy difícil luchar, por ejemplo, Podemos, es muy difícil luchar cuando tienes dentro, en tu propia casa, el germen maligno de la Unión Europea. Lo que sí está claro es que Europa ha demostrado, con sus pros y sus contras, con su gente que gritaba más y su gente que gritaba menos, que hemos conceptuado el principio de solidaridad, es decir, cesión económica de los que más tienen para ayudar a los que menos tenían para que equipararan niveles. A mí me parece que eso se ha aplicado también en España con las comunidades autónomas, me parece que eso es el mejor de los principios de gestión común, el de la solidaridad. Y hemos funcionado en esa línea. Este año, con la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, vamos a ver, en fin, el principio de solidaridad si lo mantienen todos, porque ya alguno ha protestado y demás, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Y una cosa que no se nos puede olvidar, hay multitud de proyectos comunes que además ha incentivado desde Europa para que se gestionen entre los países europeos. Proyecto, mira, ahora acaba de salir además una subvención para 30 o 40.000 estudiantes europeos para que puedan visitar y viajar por toda Europa. Es decir, a mí me parece que están potenciando precisamente esa unión y esos lazos. ¿Por qué el señor Trump va a hablar con Macron y no con los representantes oficiales de la Unión Europea? Porque le da la real gana, porque él es así, porque gestiona por libre y actúa por libre, es que esta es la realidad. Y habla con Macron porque debió ser el único que le hizo un guiño, le hizo un guiño y le dijo... Tú como Europa tienes que imponer tu liderazgo a nivel mundial, claro. No dejar que otro te lo imponga a ti. Tú tienes que hacer la agenda, tú tienes que decirle al Trump, oye, nos reunimos y me voy hasta allí y me siento contigo, porque si se lo dejas a él, él va a hacer lo que le conviene a él. Mira, pero eso parte en realidad de la propia estructura de la Unión Europea. Claro. Antes comentabas, no tenemos una política monetaria. Sí tenemos una política monetaria común, el tema es que no cubre a los 28 países miembros, solamente cubre a la zona euro. Pero lo que sí que no tenemos... Teníamos uno de los más grandes fuera hasta de la moneda, porque claro. Gran Bretaña nos viene mal por lo que se haya dicho, pero ha sido un lastre para la Unión Europea siempre, porque nunca ha querido la Unión Europea real. Sí tenemos esa política monetaria común desde el momento en que el Banco Central, el Banco de España, ya no decide sobre los tipos de interés.
no decide el Banco de Alemania, decide el Banco Central Europeo. Pero lo que sí que no tenemos, y eso sí es importante a la hora de que nos identifiquen desde fuera, es una política exterior común, por mucho que Federica Mogherini esté ahí. Es decir, ¿Europa con qué voz habla? ¿Con la de Federica Mogherini? No. Cuando Alemania quiere ya sale su ministro de Asuntos Exteriores, y cuando el que Dorset también. Y cuando Macron le apetece se va a Estados Unidos y se abraza a Trump. Entonces, esa es la gran política, y por eso en Estados Unidos, que están acostumbrados a identificar un gobierno, una política exterior, en dónde está la política exterior de la Unión Europea y, por tanto, dónde está el gobierno. Claro. No existe. ¿Con quién debo hablar entonces? Con Francia. O con Alemania, si es que se tercia. Pero mientras no exista eso, tampoco va a existir una identificación. Es que esto es un clara. problema de egos también muchas veces, es difícil, o sea, en cuanto a la política exterior muchas veces esto es como el que quería ser delegado en clase y dices, pues es que quiero ser, no dejo que sea otro, aunque seamos luego amigos y nos vayamos a tomar un kiko a la salida del colegio. Dices, esto es lo mismo, dices, al final la política exterior es el altavoz. El altavoz, bueno, pues cada país, es que Estados Unidos todos defienden la misma bandera, en Europa no defendemos la misma bandera, los españoles defendemos la española, menos Puigdemont y sus secuaces malignos, y Alemania defiende la suya, es decir, y nos gusta tener nuestro pequeño protagonismo. Por eso a nivel de portavocías, pues es verdad que queremos ponernos el primero y damos codazos para ver quién es el que sale primero en la foto. Eso es cierto, es un debe de la Unión Europea, pero va con la propia personalidad de cada país. Es difícil eso que se modifique con el tiempo. Yo me conformo con que hagamos políticas similares, con que aquellos países que gestionen sean mal gestionados por gobiernos que dilapidan el erario público, los controle un ente superior y le diga, cuidado, esto tienes un límite. Con eso me conformo. Indudablemente Europa ha avanzado mucho, y nosotros con ella. Es decir, no podemos denostar lo que se ha conseguido con la Unión Europea, porque estaríamos haciendo un flaco favor para empezar nosotros mismos. Pero sí que es verdad que no ha avanzado en otros temas donde podría haberse avanzado mucho más y tendríamos más peso en la escena mundial. Bueno, interesantísimo debate acerca de la construcción europea, la verdad es que hemos de ahondar en ello, pero volviendo al origen del tema, Donald Trump. Ya me he olvidado. Vamos a ver, si a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz a los 5 minutos de haber estado en el despacho Oval, ahora Donald Trump se lo debería haber dado por pacificar la relación entre las dos Coreas, ¿no? No, pero Obama fue una estafa, o sea, Obama fue una estafa ese Premio Nobel, y fue una estafa en realidad de gestión, es decir, es que, por eso te decía, Donald Trump es buen presidente comparado con quién. Bueno, pues Obama era un señor que llegó con un señor que ganó 2 elecciones y que si se hubiera presentado también lo ganó Zapatero, también lo ganó Zapatero, no me recuerdes eso, no me recuerdes eso. No, es que bueno, pero eso fue la conjunción planetaria. La crítica a Obama es igual de por ahí la de Zapatero. Escúchame. No. Obama, a mí vuestro antizapaterismo me resbala. No. Obama ganó 2 elecciones. Es una cuestión de supervivencia, lo digo para que no se repita. Obama ganó 2 elecciones y si las normas estadounidenses le hubieran permitido presentarse a las terceras, las hubiera ganado también. Claro, pero Obama se presentó, bueno, déjame que diga lo que pienso de Obama, que es una estafa. Y lo digo alto y claro. Obama es una estafa porque, lo primero, le dieron un premio Nobel sin haber gobernado. Esto es como el que sueña, se levanta... Pero eso es problema de los Nobel, no de Obama. No, bueno, que los Nobel sean un prostíbulo, no es empezó siendo Obama. una estafa. Es que empezó de facto siendo una estafa. Y luego fue una estafa porque él venía con un halo mesiánico, es decir, que iba a cambiar todo. Y no solamente no lo cambió, sino que en muchísimos casos lo empeoró. Y eso de que hubiera ganado una tercera... No opinan así. Bueno, eso lo dices tú. No, claro que te lo digo yo, ganó 2 veces y hubiera ganado una tercera. Que sí, que Zapatero ganó 2 veces también, y a lo mejor si se hubiera presentado una tercera hubiera acabado de destruir España. A lo mejor nada. Hubiera acabado de destruir España. Eso no quiere decir nada. Obama hubiera ganado las terceras. Eso quiere decir que su pueblo estaba contento. Que hay que vivirlo en Estados Unidos. Bien, pues lo mismo te digo, a mí Rajoy me parece una estafa. Sí. Y ha estado con su mayoría absolutísima 5 años y ha vuelto a ganar. Pero en minoría. Y a mí me parece una estafa. Pero oye, habrá españoles que les parezca bien y me parece feo decir que la mayoría de los estadounidenses por 2 veces, y si les hubieran dejado por una tercera, han votado un estafador. Me parece muy feo. Yo no he dicho que los estadounidenses sean tontos. Lo que digo es que Obama... No, he dicho que Obama es un estafador. Un estafador políticamente hablando, hombre. Claro. Por favor. Quiero, igual que Zapatero, también fue un estafador políticamente hablando. Además, me parecía también un pequeño, y con perdón por la expresión, indigente intelectual, porque nos trató de engañar a todos los españoles de una manera permanente y continua, y por culpa de él nos vemos abocados a haber tenido una de las peores crisis que se recuerda en el
historia reciente de España. Él hizo quebrar Lehman Brothers y él tenía la no, culpa de la a subprime. nivel de España, ya se ocupó Zapatero de hacer sus cosas. El plan E con las estafillas pequeñas en los propios municipios. El plan E fue también una pequeña que siendo el muestra. PP se hable de estafillas con la URSS, no, yo digo, que te acaban de caer la primera sentencia, hombre. Un poco de pudor, un poco de pudor. Vamos a ver, es que el problema que hay en la izquierda es que muchas veces tratan de callar a la derecha, pero es que yo no me voy a callar. Es decir, el hecho de que Zapatero sea otro estafador que ha ganado dos elecciones seguidas es la realidad, pero es que Obama también lo es. Bueno, supongo que ustedes también se han dado cuenta, ¿verdad? Yo insistiendo en que hablemos de Donald Trump y nuestros contertulios, nuestros intocables de esta noche, después de hacer una radiografía de Europa, han acabado hablando de Zapatero. Esto a veces es ingobernable. Es una gestión de la derecha. Bueno, ¿recuerdan la polémica sentencia de La Manada, la violación en los Sanfermines 2016 en Pamplona? Resulta que, aparte de toda la polémica generada por la propia sentencia y toda la cuestión política, el chapoteo político que ha habido, hay otros daños colaterales. Algunos medios de comunicación que han revelado datos personales de la víctima. Ahora les contamos. ¿Se pasa cada día y cada hora sentado o de pie sin hacer ningún ejercicio? La falta de movimiento puede dañar su salud y causar problemas circulatorios graves. Esto causa inflamación de piernas, varices, dolores persistentes o males peores. Pero ahora llegó Lexercise, el producto para las piernas fácil de usar que alivia el dolor y mejora la circulación sin hacer ejercicio. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y ver la televisión en un ejercicio cardiovascular eficaz y saludable. Solo enchúfelo, coloque sus pies en los pedales y seleccione la velocidad. Así de simple. A través de una técnica pasiva patentada, Lexercise crea un movimiento de piernas constante que ayuda a que la sangre fluya hasta el corazón. Estimula la eliminación de toxinas y rejuvenece la sangre de los músculos para conseguir una circulación adecuada. Puede eliminar las varices, los coágulos de sangre, la inflamación de las piernas e incluso la celulitis. También hace que sus pies y piernas se sientan fabulosos, sin necesidad de un ejercicio agotador. ¿Suena sencillo? Lo es. Ni siquiera notará que está funcionando, pero aún así obtiene resultados increíbles. Utilícelo diariamente en su casa, en el trabajo, en cualquier parte, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Cuando pienso en Lexercise, no tiene complicaciones. Solo lo enchufas y funciona. Lexercise incrementa totalmente su energía. Lexercise es completamente ergonómico, así que es cómodo de usar y su diseño de construcción muy resistente le permite usarlo sin interrupción durante horas. No pierda dinero en gimnasios ni en terapias físicas costosas. Llame ya y pida su Lexercise en esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento incluso cuando esté quieto con Lexercise. ¿Se acuerda de la peseta? Parece que fue ayer cuando dejamos de utilizarla, pero han pasado ya 15 años desde que desapareció de nuestras vidas. Fue en el año 2002 cuando la sustituimos por el euro y pasó a convertirse en una pieza de museo. Ahora le ofrecemos la oportunidad de revivir muchos de sus mejores recuerdos y conocer parte de nuestra historia con esta increíble colección. Le ofrecemos esta colección única que reúne por primera vez todos los billetes de nuestra antigua moneda. Desde su primera emisión en 1874 hasta el último diseño de 1992. Hay una serie de personajes históricos, una serie de fotografías, grabados, que hacen que se reconozca la geografía, la historia, la cultura de este país, y eso simplemente con cogerse los billetes y ver el anverso y el reverso ya se da uno la idea de lo que ha sido este país en los últimos 150 años. Impresos en papel moneda y con efecto carteo, la colección está compuesta por 159 billetes restaurados digitalmente y fielmente reproducidos con la autorización del Banco de España, todos ellos presentados en un elegante libro archivador con textos informativos de las características y curiosidades de cada una de las piezas de la colección. Entonces parece que el dinero tenía más valor. Se podían hacer más cosas. Mi primer sueldo fue de 2.500 pesetas al mes.
El periódico valía 2 pesetas y con un billete de 25 pesetas me iba a los toros. Debido a la calidad de los billetes, yo creo que es una buena colección para regalar a mis nietos. Aproveche ya esta oferta exclusiva de televisión. Por el magnífico precio que aparece en pantalla, no deje pasar esta oportunidad única para hacerse con un pedazo de nuestra historia y rememorar parte de nuestras vidas. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Recuerdan ustedes la sentencia de La Manada? La verdad es que fue polémica por muchos aspectos, por la sentencia en sí, que condenaba a los 5 sevillanos a 9 años de cárcel por un delito de abusos, pero no de agresión sexual, por el que la Fiscalía pedía 22 años, por el voto particular de uno de los magistrados, por el chapoteo político que se produjo incluso con un ministro hablando de ese magistrado en concreto, por las declaraciones de todos, por las manifestaciones que ha habido. Bueno, pues hay más daños colaterales a raíz de todo ese asunto. La víctima de esa agresión o abusos sexuales ha presentado una denuncia por amenazas y por invasión de su intimidad contra algunos medios de comunicación que han publicado detalles concretos de su vida privada. Han publicado su fotografía, su nombre, en algunas ocasiones hasta los lugares que frecuentaba y más cosas. Incluso algún medio estaba amenazando con publicar íntegros los vídeos que al parecer se han utilizado en el juicio para ver qué es exactamente lo que ocurrió en esa agresión. Eso nos lleva a pensar, bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿Hasta qué punto vamos a llegar y cuánto vamos a llegar a hablar de este asunto? Bueno, la verdad es que los datos de la chica se hayan filtrados por un error del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que llevaba, pero no solo lleva filtrando datos porque todas las sentencias las daba con el código al aire. Y, y cualquiera entraba con el código y lo miraba. Pues vaya una protección a las víctimas. Pero esto va más allá, porque incluso con ese código tú no tenías acceso ni a los vídeos, ni al DNI de la chica. Es decir, ha habido una filtración más y ahí solo la policía tiene que investigarlo, porque estos que amenazan con publicar el vídeo se lo ha dado a alguien. Claro. Y a ese vídeo tenía acceso restringido muy pocas personas del juzgado. O sea, con ese código se entraba el nombre y apellido de la chica y la buscas y le haces la vida imposible y tal. Vale, mal. Pero hay otro paso más, que es que alguien ha filtrado cosas como los vídeos, y eso hay que encontrarlo. De todos modos, en un país de pandereta como este, donde el secreto de sumario no se respeta jamás, donde es que ese es el debate. Toda la información que está guardada se saca, hay una connivencia entre policías, secretarios judiciales, periodistas y un poco de todo, y al final el secreto de sumario, que tiene una utilidad grandísima para los jueces y para la investigación, porque mientras está secreto puedes encontrar a los malos de verdad, se ve prostituido porque en cuanto uno puede vende por 4 durillos una parte del sumario y ya la eficacia del secreto de sumario se pierde, ¿no? O sea que ahí se mezclan dos cosas. El debate real, es decir, este caso es un caso dramático, me parece deleznable que se hayan filtrado y que alguien haya podido permitir eso, que se filtre en un caso tan sensible y tan doloroso para una persona que ha sufrido lo que ha sufrido, porque ha sufrido no solamente el episodio que padeció en su momento, sino luego la presión mediática, que no es fácil, los tiempos que estamos viviendo ahora. Pero independientemente de eso, el debate es mucho más profundo, basta ya de las filtraciones en los juzgados, por Dios. Es decir, es que hay una serie de... Las filtraciones son delito, ¿eh? Claro que sí, sí, pasa, pero no lo investiga nadie. Que claro, como nadie lo investiga, ¿quién pone el cascabel? Ni nunca se coge a quién es el filtrador. ¿Quién pone el cascabel al gato? Es que el problema es que todos estamos viviendo permanentemente filtraciones
Ahora ha salido este caso que, como ha sido tan mediático, tan doloroso, tan punible, no se refiere a un político, porque las filtraciones con los políticos están al orden del día y cada 2 por 3, y atentando contra su integridad personal y contra, en fin, contra un montón de cosas. Pero este caso, que es un caso mucho más doloroso, bueno, pues hemos visto una filtración más. Bueno, pues este debate hay que abrirlo, porque, oiga, señores, filtrar una cosa en el juzgado es un delito. Y el que comete el delito tiene que estar en la cárcel, exactamente igual que el que ha cometido la fechoría, vamos a decirlo así, ¿no? Pues esta es la realidad, y menos con casos de este calado. Es que esto me parece una vergüenza. Lo que pasa es que una cosa es filtración y otra cosa es publicación de lo que se ha filtrado. Publicación no es delito. Según la Constitución, el periodista está en su derecho a publicar e incluso a no revelar quién le ha facilitado esa información, aunque no sea noticia. puesto que puede reservar las fuentes. En este caso no, porque pero el la tribunal, filtración sí es delito. No, y en este caso de la chica esta no, porque el tribunal había dictado, en una de las en la sentencia, una de las cosas que se dice es que no se puede publicar la identidad de la víctima. En este caso concreto hay una diligencia, correcto, hay algo pero previo. en otro caso sí que es verdad que si tú tienes una filtración puedes publicarla. Pero siempre que hablamos de las filtraciones en materia política, por ejemplo... el que comete un delito es el que la saca del juzgado. Correcto. Exacto. Esa es la realidad. Vamos a ver, todos los sumarios son secretos. No solamente cuando el juez decreta secreto de sumario, que entonces es secreto también incluso para alguna de las partes. Los sumarios son siempre secretos y por tanto cualquier filtración es una ilegalidad, se comete un delito. Luego la publicación en la prensa no, puesto que la Constitución ampara esa libertad de expresión e incluso eso, reservarse el no tener que confiar cuáles han sido tus fuentes. Pero Javier, aunque en este caso sí no lo sé. habría publicación en la prensa si no hubiera filtración. Correcto, es decir, pero es que ahí está el delito. El problema es que la publicación sí se puede detectar, puesto que una vez publicada se sabe quién lo ha publicado, pero como el periodista no revela sus fuentes, no se sabe de dónde procede la auténtica comisión del delito. Si se quisiera, se sabría. No, el periodista está en su derecho a reservarse. No, si se quisiera, me refiero. Vamos a ver, hay yo ciertas cosas que en un juzgado tienen acceso 4. Hombre, eso es lo que estamos hablando. Es que hay juzgados en los que tiene acceso el juez y el ayudante. El juez, los oficiales del juzgado, los fiscales, las partes que están personadas en el proceso. Cuando hay secreto de sumario, las partes no saben nada. Si hay secreto de sumario, las partes no están personadas. ¿Cuántas veces se filtra un secreto de sumario? Pero entonces ahí tenemos desde el juez a todos los oficiales del juzgado hasta los policías que han participado en la investigación. Los oficiales del juzgado no, el juez y su. Y ahora yo digo una cosa, y ahora digo desde el punto de vista. Muy bien, pues si es tan fácil... Que no lo hacen porque no quieren. Porque no quieren. Porque volvemos a lo mismo. Un juez que sabe que se ha filtrado un secreto de sumario correspondiente a un caso suyo, si no ha sido él, sabe quién ha sido, lógicamente. Y tú no repruebas a la persona que ha cometido eso. Es que, en fin, bueno, es un debate, como digo, muy profundo. Que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Claro. Es decir, yo recuerdo los tiempos de Garzón. Hombre, las portadas del país, las portadas del país nos daban los sumarios más destacados del día. Exactamente. Es decir, cualquiera de los que en aquel momento funcionábamos por allí sabíamos que teníamos que ir a tal despacho, a tal otro, y podíamos sacar información que luego publicábamos. Evidentemente, a mí me parece que desde un punto de vista jurídico es inadmisible, porque te estás cargando la investigación realmente. Y en la seguridad jurídica a la que todos los españoles tenemos derecho, y a la libertad. No puede ser que algo que es tan sensible como cada caso que es personal pueda salir a la opinión pública por el hecho de que se haya filtrado. Es decir, ponemos en tela de juicio la separación de poderes. Es que volvemos a lo mismo de siempre y no podemos permitírnoslo, porque si no sería la Venezuela chavista. Y además es súper ineficaz, porque la virtud del secreto de sumario es que durante la instrucción el que no se sepan ciertos detalles impide que los malos destruyan pruebas, se escapen, no sé qué. En el momento que el secreto de sumario deja de ser secreto, estás ayudando a los malos. No viene bien a nadie, porque la opinión pública tiene derecho a saber. Ya sabrás, no pasa nada. Claro. Si eso se acabará la instrucción y en cuanto a apertura de juicio oral ya sabremos todo. Tendremos que esperar a que acabe. O sea, luego el interés periodístico es que también nos hemos vuelto un poco locos con el interés periodístico. Ahora, la inmediatez. Hay que sacarlo todo en el minuto 1 y yo conozco ahora varios casos que te dejan estupefacto, porque tú que estás allí y sabes que las cosas son A, B y C y la prensa está publicando X, Y, no sé qué, porque como hay que publicar el primero y además lo más exageradamente posible, y tú dices, pero si es que todo lo que estáis contando es mentira. Ya no es que haya secreto, infiltración, es que es mentira, directamente inventado, está inventado, pero así consigues los clics. Tienes que gritar más, si no nadie te escucha, hay mucho ruido todos los días de información. A mí lo que me preocupa mucho es que cuántas manadas no hay. Bueno, ¿cuántas veces saliendo cada vez más? ¿Cuántas veces no ha pasado eso este año, el año pasado? Y solamente se habla cuando se viraliza o cuando salen los medios, pero la gente que no tiene esa oportunidad de que su caso salga en los medios,
pues sencillamente eso Bueno, queda en el pero olvido este caso ha ayudado, y sufre. Y, No, sí, pero sí, este es que caso ha no, ayudado porque no sé yo por estoy qué segura realmente. que Sí, el tema de Murcia lo ha denunciado la chica porque ha pasado adquirido esto relieve otro. gracias a esto de Pamplona. Claro, pero es eso, y hay pero chicas ¿cuántos no animándose a ocurren denunciar? y no nos enteramos y nadie les apoya? Y no, porque es que no salen los medios. Ya. Y nadie, ningún político actúa. Y digo, madre mía, ¿por qué tenemos que vivir a punta de titular? Pues es el Todo. mundo- Y es esto el no mundo puede en el que ser. Sí, vivimos. claro, pero los jueces en Estados Unidos sí, aquí no se eligen. No. Entonces no tendrían que funcionar a punta de titular. Ni los jueces ni la pero policía. los ni jueces mucho menos. funcionan igual, es decir, hay sentencias por abusos y por agresiones sexuales, casi me atrevería a decir que todos los días en los juzgados. Los jueces hacen su trabajo todos los días. Estoy de acuerdo. Lo que este juicio de la manada, yo como feminista, no hago más que decir, oiga, que la han creído. La creyó la Policía Foral de Navarra y la Policía Local de Pamplona cuando se la encontró en la calle. La creyó el juez de instrucción cuando metió en la cárcel a estos prendas y no han salido de la cárcel desde entonces. La creyó el fiscal. La han creído de 3 jueces, 2. Y han condenado a estos chicos a 9 años. Luego, yo sí te creo, está de más, porque es que la han creído. Otra cosa es que tengamos que definir mejor lo que es abuso y lo que es agresión, o que todos consideremos que en este caso debía de ser agresión y no abuso. Pero no es que les hayan dejado absueltos, como quería el voto particular. El voto particular. Y en el fondo, la sociedad sí que, pese a aparte de las que han salido a gritar, en su casa, las que realmente han sufrido un abuso o una agresión, han visto que sí que te creen y se han ido a denunciar y por eso está denunciando la Pero chica. luego hemos visto ese editorial en la Tribuna de Cartagena titulado Yo no te creo. Bueno, pero porque como en Forocoches, pero es que esa gente Claro, no está bien pero de la la cabeza. percepción es que no ha habido ¿Cómo? justicia. La percepción de cualquier persona que tú preguntes No, ahora saliendo de aquí es no hay justicia. Es que no si en vez de abuso hubiera aunque sido sean 9 agresión, años, ¿eh? no, si en vez de abuso hubiera sido agresión y en vez de 9, 11, que es la diferencia, 2 años más. Ya ves. A ver, pero es que una cosa... Hubiera quedado todo pacífico, pero es verdad que 5 tíos grandes como Castillos meten a una chica en un rincón y no hay intimidación, es muy difícil que lo entienda nadie en el mundo. Ya, Nadie. pero de ahí a que nos volvamos jueces y parte, es decir, yo creo que efectivamente ha habido una sentencia, se ha juzgado, ha habido una sentencia, No, y ahora hay un y hay recurso, unos y ahora hay un mecanismos recurso. jurídicamente estipulados para que en caso de que estés en desacuerdo, recurrir, y que es lo que se ha hecho, efectivamente, si te parece tal, pero de ahí a lo que ha habido el día después, que ahí es donde yo estoy en desacuerdo, esa manipulación que ha habido a grito pelado en distintos sitios. Yo recuerdo el día del 2 de mayo silbando el himno nacional, la manifestación que había ahí. ¿Qué tiene que ver el himno nacional con la sentencia esta? Es que a mí que me lo expliquen, salvo que esté manipulado. Salvo que esté manipulado. Bueno, ¿sabes qué interés tendrían los que efectivamente Hombre, movían claro, las manifestaciones? una vergüenza, Pues desfilando los militares y silbando un montón de gente allí que estaban manifestándose en contra de la sentencia. Por otro efecto perverso de la interpretación, porque es que había un militar y un guardia civil, ¿vale? Pero es que también violan los panaderos, Hombre, claro, un por señor favor, de Cuenca, hombre, entonces ya no. silbemos a los no se conquenses. puede tomar la parte por el Claro. todo, ¿eh? Pero por eso te Ahí digo que es que... todo colectivo tiene un Exactamente, garbanzo negro y no exactamente. se puede criminalizar al Exactamente. conjunto Pues del eso es lo que, colectivo, ¿eh? eso es lo que estoy Por diciendo, favor, claro. que de esto, pero esto es partidario como todo, ¿no? Hay gente que ha decidido hacer de esto una causa y les viene bien para rascar 3 votos hoy. Pero también te digo que, por ejemplo, el ministro Catalá, otro que yo tenía por serio, no me gusta, pero le tenía por serio, ha decidido que para populista él. ¿No? Que como va a ser populista todo el mundo, para populista yo. Es que este señor tiene un problema particular. Hombre, señor ministro, usted no puede decir que este señor del voto particular El ministro tiene un problema. Catalá cometió un gravísimo error porque terrorífico. arrojó una sombra de duda y además sin explicar por qué. No, y sin ninguna justificación, porque si tiene un problema está el Consejo General del Poder Judicial para meterle mano, y el ministro de Justicia no tiene que saber nada. El ministro de Justicia no tiene que conocer el régimen de sanción interno del Consejo General del Poder Judicial, que para eso está la separación de poderes, Correcto. para que los jueces vayan por un lado y el Ejecutivo vaya por otro. Por tanto, ahí se confunde Catalá, pero debe pensar, aquí está todo el mundo mojando para el populismo, pues ahí de cabeza yo el primero, que a mí me dejó loca, porque no es su estilo, no suele serlo. Bueno, ¿no? yo creo que quien habla a menudo, es decir, puede tener más o menos en algún momento acertado o No, es que ha desacertado. insistido. Pues es que no fue Pero- acertado. Pero es que ha insistido, lo ha sostenido y no, o sea, que no ha dicho, bueno, perdón, que se me calentó la boca o no ha sido apropiado el La comentario. realidad es que todos pensábamos lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor, pues evidentemente ministro hay no puede cosas decirlo. que no se pueden decir, pero en cualquier caso, que como digo, todo el que habla todo el día, pues evidentemente tiene acción a equivocarse, pero yo creo que en el caso este en concreto, y más allá de lo que estábamos analizando de las filtraciones en los juzgados, que es el de respecto a la pregunta, pero hay dos hechos bien diferenciados. La sentencia, lo que te pide el cuerpo, que cuando ves lo que dice Martu, dices, estos tíos, lo que han hecho y demás, y encima cómo se jactaban, porque hay algunas imágenes y tal, y eso todavía te da más rabia, le pides 500 años, porque no quieres, todo se pone en la piel de su hermana, de su madre, de su hija, es decir, y te pones en la piel y te da rabia.
pero yo creo que eso es una cosa y que para demostrar que España tiene una seguridad jurídica hay unos mecanismos determinados y otras que salgamos a la calle, en muchos casos manipulados, para tratar de cambiar el régimen jurídico a golpe de grito o a golpe de algarada. Eso es lo que nos debe diferenciar de países como Venezuela. Y luego entra el debate de que si no hay que legislar en caliente y ese tipo de cosas, que es lo que luego siempre suele analizarse. Pero si se delinque todos los días, se legisla siempre en caliente, se delinque todos los días, es absurdo, no vas a legislar en frío porque para eso tenías que poner quieto todo el mundo, un mes sin salir de casa y ya cuando no... Se delinque todos los días. En España ahora mismo hay una agresión sexual, un abuso sexual cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿Cómo no va a ser legislar en caliente cualquier...? Sí, de las que se conocen. Luego, si hay una agresión o abuso sexual cada 8 horas, siempre vas a legislar en caliente. Pero sabes que volvemos al tema más mediático. Se producen muchos casos delictivos, pero algunos tienen un eco mediático muy superior, que es lo que sí genera esa opinión generalizada. Y que ojalá siga habiendo. Es decir, me refiero, claro, no siga habiendo esto, digo que haya casos que sean mediáticos para que se puedan tomar medidas, porque a mí me parece que si ninguno lo fuera, viviríamos en ese desconocimiento permanente todos, incluidos los propios jueces o los propios gestores, los políticos, que tenemos que legislar, y viviríamos en un desconocimiento que tampoco es bueno, que es pernicioso para el desarrollo de la sociedad. Pero si la Unión Europea nos ha llamado la atención, si es que no hay más, porque tenemos mal definidos en el Código Penal los delitos contra la integridad sexual, los tenemos mal definidos y no se ajustan. Al protocolo de Estambul, pero lo que pasa es que no se ha llevado todavía a cabo, están redactándolo, están terminando, porque bueno, no es farragoso, o sea, esto se aprobó hace 4 años y tiene su desarrollo legislativo. Nada, no quieras engañar a la audiencia es muy lista. Se aprobó hace 4 años y esto se tarda 2 meses en redactar. Que la maquinaria legislativa no es rápida, Martu. Es que los ritmos de Rajoy no son los ritmos de la vida real. En la vida real 4 años son muchos y nos han llamado al orden. Ya, España se adhirió. Lo importante es que España se adhirió. No, pero si te adhieres y no lo transfieres, pues vamos mal. No, bueno, pero ahí había una voluntad de legislar y luego ya pues había llevado los ritmos que ha llevado, como los ha llevado por diversas causas que a ti y a mí se nos escapan. Ha tenido que montarse un escándalo y ha tenido que salir la gente a la calle para que se tome nota y se hagan las cosas que tenían que haber hecho hace 4 años per se, ¿no? Y es porque en realidad tampoco podemos negar que es verdad que en la judicatura hay una concepción machista de las cosas que se está cambiando por el Tribunal Supremo muy despacio, que hemos tenido sentencias como la de la minifalda, que este juez, el del voto particular, absolvió a un padre o a un abuelo de abusar de su nieta porque no la veía muy afectada. Ojo, que es que este tío tiene también antecedentes. Lo ha hecho Carmena, no, muy mal. Carmena tuvo... Hoy OK Diario publicó. Me parece fatal. Hoy se publicaba como... también en un delito sexual porque no veía indicios de violencia. No veía indicios de violencia y además no le veía excitado. No veía excitación. Es decir, y eso lo dijo la señora Carmena, que es la Carmena, líder de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y que es la alcaldesa actual y que ha sido juez, recordémoslo. Madre mía. Bueno, pues esta señora hizo esto y yo no he visto ahí tampoco a estas manifestaciones que han inundado las calles últimamente, silbando a los militares que le hayan silbado a Carmena. Esto ha sido muy grave, ¿no? Y además es que es bueno que haya... Ha tenido un especial seguimiento mediático que también genera más atención. Pero es muy bueno que la sociedad se escandalice de que 5 armarios roperos abusen de una chica. Es buenísimo, eso dice mucho de la salud de los españoles. Eso dice que somos buena gente, porque hay que escandalizarse. Hombre, sobre todo para tomar las medidas que hacen falta para mejorar. Hay que transponer el protocolo, hay que hacerlo. Hay que delimitar bien los delitos. Es absurdo esta diferenciación. Por ejemplo, si yo te drogo y luego abusamos de ti 5 tíos, es menos grave que si abusamos 5 tíos sin drogarte. ¿Pero cómo va a ser menos grave si el hecho es el mismo? No, la ventaja, por ejemplo, Martu, que tiene el protocolo de Estambul, una vez se lleve a cabo, no solamente la tipificación del delito, que eso te aumenta un poco la pena, básicamente. Lo principal es la asistencia a la víctima. Sí. Por ejemplo, en casos como esta chica, hubieran ido directamente a su casa, la asistencia psicológica, y no tener que desplazarse ella como ha tenido que hacer. Esas ventajas son las que marca básicamente el protocolo de Estambul, porque tipifica el delito de una manera transversal. Y eso es lo que, evidentemente, pues bueno, por diversos motivos que te decía antes, que se nos escapan a ti y a mí, no se ha legislado todavía, pero que están, ya lo ha dicho el ministro, en la línea de actuación correcta. A mí lo que me preocupa, por supuesto todo lo que hemos hablado, es que luego que todo esto ocurre y que los ciudadanos salen a la calle o salimos a la calle, se politice. Sí, bueno. Que entonces digan, estos son de una ideología y los jueces son de otra. No, estos son machistas y nosotros no. Pero se la quieren. Eran un chico y una chica. No, pero varios partidos políticos se han querido adueñar de aquello y entonces se distorsiona, empieza el ruido y ya
Pues, hombre, el prestigio y el honor de la chica da igual. Ya entra la política, el partido, el otro, y eso sí es preocupante porque al final pues la sociedad politiza absolutamente todo y no podemos depender de eso. El día después de lo que decíamos, una cosa es analizar el concepto de la sentencia, que tampoco somos quién, porque es que yo no me la he leído. Pero yo sí. Bueno, pero yo la analizo. ¿Te has leído la sentencia? Y el voto particular que da un asco. Los 300 y pico folios más los 200 y pico que ocupa el voto particular. No, los 200 y pico están dentro de los 300 y pico. Sí. El voto particular es vomitivo. El voto particular tuve varias veces que dejar de leerlo porque te enferma. ¿Y el resto de la sentencia te parece razonable? El resto de la sentencia tiene un fallo jurídico tremendo y yo te lo voy a decir. Hace un relato de hechos probados magníficamente detallado y documentado, que es perfecto, el relato de hechos probados, pero con ese relato de hechos probados la consecuencia jurídica es una agresión. Si tú haces un relato de hechos probados donde dice se ve a una chica en el fondo gritando 5 tíos grandes delante, luego tú no puedes decir que no hay intimidación, ¿entiendes? Hay un fallo jurídico en la sentencia, que es, hacen todo un relato de hechos probados donde se queda claro que hay una intimidación, porque la hay, pero luego no aprecias la intimidación en el fallo y entonces dices que es abuso y no agresión, ¿vale? Eso es lo que falla y que estoy segura que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo va a arreglar, que es donde va ahora el recurso. El recurso no va al Supremo, va al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, eso lo va a arreglar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Del mismo modo que te diré que el voto particular, que es repugnante, es coherente. Jurídicamente, jurídico-técnicamente, es mucho mejor el voto particular que la sentencia en sí, porque el voto particular es asqueroso en todos sus términos y llega a una conclusión asquerosa. Dice, la veo pasárselo bien, todo es fantástico y tal y cual, por tanto absuelvo. Luego es mucho más coherente el voto particular, jurídico-técnicamente hablando, ¿entenderme? Y esos 3 magistrados han visto las mismas imágenes, han escuchado los mismos testimonios y 2 de ellos dan una resolución y otros Bueno, otra. esto pasa constantemente, por eso tenemos un tribunal impar, ¿vale? Constantemente en las audiencias. Porque los jueces son humanos incluso y cuando llega al Supremo, que hay 5, o sea, al Superior de Justicia, que hay 5, es posible que haya entre los 5 un voto particular también, porque la justicia requiere interpretación y la interpretación, pues, por eso el ministro hoy reconocía que hace falta formación jurídica que tenga en cuenta ciertas perspectivas de género que hasta ahora no se tenían, porque estamos hablando de gente que yo he estudiado Derecho y en la carrera y en general no te dan... de todo, porque la formación jurídica es una formación generalista. Exactamente. Y cuando y hay que especificar, analizas unos casos, pues por ejemplo o casos de urbanismo, o casos de no sé qué, yo realmente en el día a día veo que efectivamente hay un desconocimiento, que habría que hacer una mayor formación en según qué áreas para que, bueno, pues oye, todos tuviéramos la seguridad jurídica con la que te enfrentas a un tribunal. Tú que eres abogada, a mí me ha dicho un abogado penalista que estos chicos de la manada han sido culpados condenados por algo que no fueron juzgados. No, al revés. Entonces, que no han tenido derecho a la defensa por lo que fueron condenados. Al revés. Sí. Lo que pasa es que al recurrir lo que se pide es que se les condene por agresión, ¿vale? Pero no han sido juzgados por agresión, han sido juzgados por abuso, ¿vale? A lo que han sido condenados. Y a lo que han sido condenados. Pero el relato de hechos probados dice que ha habido agresión, pero no han podido condenarles por agresión porque no se les ha juzgado por agresión. Con lo cual, los magistrados que han condenado por abusos han hecho bien su trabajo. No, en realidad no. Ahora se les echan encima socialmente, pero no, habían jugado por eso. En realidad yo hubiera hecho, si el relato de hechos probados dice que ha habido agresión, yo hubiera condenado por agresión y que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra depure, como tenga que depurar, ¿vale? De todos modos, la instrucción ha sido muy mala, en general. La instrucción ha fallado en esto, o ha fallado, por ejemplo, el abogado de la chica por un lado, pero Fiscalía que está de adorno por otro, ¿no? No se ha metido entre los delitos ni el robo del móvil, ni la grabación en contra de voluntad de la víctima, que eso hubiera agravado los delitos del que lo hizo. Y ha quedado todo en un mero hurto, porque no estaba en la instrucción, no se tiene en cuenta. Y eso, grabar imágenes de ese tipo y difundirlas, es un delito. Es otro tipo que a lo mejor le habían caído 5 años más de cárcel al prenda pero no se hace en la instrucción. Pero que en cualquier caso, tú lo estás diciendo, hay un tribunal superior, hay unas instancias superiores. De ahí a la manipulación en la calle, a ver cómo en las manifestaciones no solamente silban el himno, silban los militares, hay banderas republicanas en la manifestación. Eran 4 gatos. No, que no eran 4, que había mucha gente en que Sol, que yo no, estaba ahí. Hacían mucho ruido, Y había mucha gente. Pero no era mucha gente. No, pero hacían mucho ruido. Hombre, banderas republicanas. Cuando está desfilando el ejército, Bueno, suena el pero himno yo llevo aquí una nacional. bandera republicana y llevo al lado
una de España. O sea, que los que nos gusta la Segunda Por eso me República han echado tampoco mucho. somos malas personas. Con lo cual reconoces que la republicana no es de España. No, Llevas son una dos- republicana y una de España. Dos banderas, esa es una dos Eso es lo banderas, correcto. dos Martu, esa banderas republicana es una de democráticas España españolas. que te ha decolorado. Que Dos esa era de banderas España al de principio. democracias españolas. No tengo ningún problema en defender ambas, cada una en su momento. Pero histórico no, y en pero su no justa pitas medida. al himno nacional. No, se me no, ocurre hombre, quitar y el esos himno mismos son los que hace 2 meses estaban pidiendo, votando en contra de la prisión permanente revisable, es decir, y ahora queremos más pena a determinados... Eso también lo he dicho yo. ¿Cómo O sea, es posible que en nos fin, parezca muy mal que le pues, caiga prisión permanente revisable? bueno, Que yo no estoy de acuerdo pues, en la permanente revisable por cuestiones jurídico-técnicas. Me parece que no cabe en la Constitución, me parece. Pero eso lo va a decir el Constitucional, no yo. Pero bueno, los que no querían la prisión permanente revisable ahora quieren que a esto les caiga 25 años. Claro. Centrémonos. Bueno, centrémonos y nos vamos centrando porque ya es tardísimo, nos da la medianoche y es momento de irnos despidiendo. Así que, bueno, Javier Galue, consultor y profesor del Instituto de Empresa, ha sido un placer contar con tu presencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado y a tu disposición. Alberto Rubio, director de The Diplomat in Spain. Gracias por la diplomacia con la que nos has contado y sobre todo por tu gran dominio de la información internacional que nos ha resultado de gran utilidad. Gracias a vosotros. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, como siempre un placer contar con tu presencia. El placer es mío, encantado. El debate me ha gustado mucho, enhorabuena. Bueno, y está claro que tienes que formar en pareja, de hecho, con Martu Garrote, nuestra abogada ex-PSOE, pero socialista de corazón, Sí, que eso no se defiende cambia. siempre con pasión todas sus ideas. Gracias, Martu, por habernos venido a acompañar. Gracias, ha sido un placer. Nosotros nos vamos, pero les dejamos con la película, una película fantástica que les tengo que recomendar. Es La batalla del río Neretva. Es esa campaña de principios de 1943 en que las tropas del Eje tratan de sofocar la insurgencia en Croacia. Película fantástica que cuenta con una participación estelar de Jules Briner y un papel secundario, pero muy destacado, de Orson Welles. No se la pierdan, nosotros nos vamos, pero mañana volvemos con una nueva edición de Los Intocables.